comenzamos de inmediato y con polémica, porque Quique Morandé está nuevamente en el ojo del huracán. Así es, porque este fin de semana, en una entrevista en el diario La Tercera, habló de la televisión, en fin, pero puntualmente sobre el tema de la homosexualidad. Y dijo textual: a mí no me gustaría ver a dos gallos dándose un beso en la tele. Si eso es homofobia, entonces lo soy. Vamos a la nota y a la vuelta vamos a conversar con el presidente del Móvil, Rolando Jiménez, aquí en el estudio de Mañaneros. A mí no me gustaría ver a dos gallos pololeando frente a mí. Si eso es homofobia, soy homofóbico. Son las palabras de Quique Morandé en una entrevista que dio para el diario La Tercera y que de inmediato causó ronchas en diferentes sectores de la sociedad y el mundo homosexual. ¿En qué convierte a Quique Morandé el hecho que se declare abiertamente homofóbico pero lucre con personajes gay en su programa? No diré nada sobre Quique Morandé porque no me sorprende y porque las indiferencias es la mejor arma de destrucción. No sé de qué se asombra, Quique Morandé siempre le ha faltado imaginación. El patrón de Morandé con compañía dio estas fuertes declaraciones cuando le preguntaban sobre la línea editorial que hoy tiene Mega, una mucho más liberal donde las críticas también apuntaron a las rutinas que se hacía con Tony Esbel, que fue en ese entonces catalogado como homofobia. Él es un personaje y hay que entender bien las cosas, hay que entender el sentido de las cosas, el sentido de espectáculo. Lo de Tony Esbel es un personaje caracterizado. Yo considero por mi parte que tiene que ver también con el contexto del programa el que hace, el que es Morandé con compañía, donde en general la figura de los homosexuales, la gente más humilde, es muy maltratada. Creo que tiene que ver también con que ese programa tiene un contexto en donde se ataca y tiene que ver con la personalidad de su dueño, ¿cachai? Que es como una visión muy sesgada de la sociedad. Todo se lleva a la connotación sexual, pero no tan solamente eso. Los chilenos somos muy discriminadores con los peruanos también, en general con los extranjeros, con la gente de color, con las personas que tienen otra religión. Situación que abre nuevamente el debate sobre el matrimonio homosexual y la libertad de género, tomando como referente los dichos de Quique Morandé que no le gustaría ver a dos hombres besándose. Que no está emitiendo una opinión personal, él está discriminando a las personas en función de su orientación sexual. Situación que ha estado en la palestra además por diferentes actividades donde muchos famosos se hacen parte de apoyar la igualdad en nuestro país. Yo siempre he dicho que yo estoy absolutamente de acuerdo con el matrimonio igualitario. Creo que las uniones de hecho son un avance, pero nos falta. ¿Qué opinas de que los homosexuales puedan adoptar? Yo creo que esto es súper personal, no estoy pidiendo que me sigan ni nada. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo. Creo que hay muchísimos niños que están en centros y están en falta de una familia que los quiera, y creo que el estándar o la imagen de familia es una construcción. Quique Morandé nuevamente en la polémica, ahora por sus dichos catalogando que él se considera un homofóbico y que no le gustaría ver a dos hombres besándose. Para el presidente del Móvil, Rolando Jiménez, se estaría contradiciendo con lo que hace en su programa. Es un tipo que tiene una ética de basurero, porque él, para lucrar con su programa, para obtener rating, utiliza personajes caricaturescos respecto de la homosexualidad, el lesbianismo, incluso promueve en el sketch situaciones que están en el límite del lesbianismo, y el lesbianismo como recurso económico para obtener rating no le molesta. Sin embargo, le gustaría ver en la calle a una pareja de gay o de lesbianas pololeando. La entrevista marcó rápidamente en las redes sociales, donde muchos opinaban que se espera cualquier cosa de Quique Morandé, pero hay que tomar en consideración que este tema está mucho más abierto e incluso existen varias campañas a favor del matrimonio homosexual. Reclama tus derechos. Igualdad de derechos para todas y todos. Marcha por la igualdad, marcha por el ADP y el respeto a las distintas formas de amar. Quique Morandé es cuestionado por sus dichos contra el mundo gay, situación que hoy lo tiene nuevamente en la palestra por lanzar frases como esta:
A mí no me gustaría ver a dos gallos pololeando frente a mí. Si eso es homofobia, soy homofóbico. Bueno, está con nosotros el presidente del MOVI, Rolando Jiménez, acá en Mañanero. Rolando, bueno, esto ha tenido más repercusiones. Hoy la prensa reproduce de alguna manera lo que tú señalas. Ahí aparecía tu reacción. ¿Cómo tomas tú una opinión de un tipo como Quique Morandé, que además de trabajar en televisión, de alguna manera es un líder de opinión, ¿no? No, correcto, y eso es lo grave. Si Quique Morandé fuera un ilustre desconocido, no tendría problema, o esta opinión no causaría el impacto que causa. Pero parece un llamado. Claro, porque finalmente sobre opiniones como la de Quique Morandé o Monseñor Medina u otros, la de Carlos Larraín, por ejemplo, se construye una cultura de violencia, una cultura de segregación, una cultura de discriminación en contra de las personas que tienen una orientación sexual distinta. Ahora, lo que él piensa, y tú lo tienes más claro incluso que nosotros me refiero a los que he trabajado en los medios de comunicación, que dice relación con que efectivamente es el pensamiento de muchas personas. Por lo tanto, te lo planteo de esta manera. ¿Cómo entonces se puede construir una cultura de alguna manera de la tolerancia si es que las personas que no están de acuerdo no puedan decir sus puntos de vista? Yo me imagino que ustedes prefieren a un tipo que dice lo que piensa más que no lo diga y que finalmente actúe igual, ¿no? Sí, pero aquí hay que tener en cuenta que la libertad de expresión no puede ser una herramienta que se use para llamar e incitar al odio. Estoy de acuerdo. Entonces, en ese contexto, cuando uno tiene ciertos liderazgos en cualquier ámbito, uno tiene que ser cuidadoso respecto, porque aquí si no pasara nada con la homofobia, podría ser una cosa anecdótica. Sin embargo, aquí nosotros recibimos a lo menos 7, 8 denuncias de discriminación. Hoy día tengo varios casos y de golpizas, de asesinato, de discriminación en el trabajo, en la escuela, en la familia. O sea, y por lo tanto, estas declaraciones de Morandé y de Medina y otros conforman un caldo de cultivo que permite, que facilita y que legitima la discriminación. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Yo concuerdo con mucho de tu opinión y lamentablemente, tal como lo decía Felipe, la opinión de Quique Morandé, que está hablando en un contexto de televisión, de apertura de un canal, finalmente si mostrar o no una serie gay en donde una pareja homosexual pueda besarse, eso se habla de apertura de televisión y eso él no está de acuerdo. Él está hablando en un ámbito más de la televisión que de la sociedad misma. Pero lamentablemente esa opinión, tal como decía Felipe, efectivamente se da mucho en nuestra sociedad, en un grupo bastante conservador, y yo creo que la base de poder combatir esto es a partir de la educación. La discriminación, la base es la ignorancia. Entonces, básicamente me parece que esto es bueno para poder debatir, pero efectivamente y lamentablemente representa una población de Chile. A ver, pero el hecho de que exista un porcentaje de la población que tenga esta lógica no significa que haya que dejar que pasen impunemente este tipo de opiniones, y por eso nosotros estamos pendientes cada vez que personajes públicos emiten opiniones de esta naturaleza. Y precisamente como tú señalabas, Julia, este es un tema de educación y por eso tenemos una ley antidiscriminatoria. Por eso estamos exigiendo políticas públicas de no discriminación desde el colegio, desde el kinder básico, porque aquí en definitiva, porque si Quique Morandé se hubiese referido a una pareja de color, estoy seguro que habría salido desde el presidente de la República abajo a cuestionarlo. Pero estos son los homosexuales. Por lo tanto, aquí hay un doble estándar en estos temas. Si esto se hubiese dicho respecto de los mapuches, respecto a una pareja de personas de raza negra, el escándalo sería mayúsculo. Se trata de los homosexuales. Todavía hay una valoración muy negativa, Rolando, respecto de la orientación para entender bien el contexto de las declaraciones que han sacado Roncha, especialmente en las redes sociales de Quique Morandé, él estaba hablando acerca de la apertura supuesta de Mega y de la nueva línea editorial. Y una de las preguntas es, uno de los puntos de apertura han sido los programas que incorporan la homosexualidad, un flanco de críticas para usted por los chistes homofóbicos. Hemos visto en varias oportunidades que usted se quejan respecto a eso. Y él dice lo siguiente: no soy homofóbico, nosotros molestábamos a Tony Svelte y él a mí. Esa era toda la homofobia. Mientras no molesten al resto, puntito suspensivo, a mí no me gustaría ver a dos gallos pololeando frente a mí. Si eso es homofobia, bueno, soy homofóbico. Si pasan por mi lado y no tengo idea, no me molesta en absoluto. Pero si me dices que la apertura de un canal pasa por si doy o no una serie con homosexuales, estamos fritos. Entonces ahí el periodista le contrapregunta, uno de los temas no es todo. En la serie que están adoptando, Modern Family, hay una pareja gay. Si funciona en la vida real, no veo por qué tiene que funcionar en la televisión. No creo que sea un tema grato, asegura Quique Morandé, entre otras cosas, en esta entrevista. Está profundamente equivocado y ahí hay una reivindicación. Lo que hace Quique Morandé es decir, yo tolero a los homosexuales siempre y cuando no los tenga, no los vea.
O sea, que está planteando que hay que mantener a un sector de la población en el anonimato, en la oscuridad, en una zona gris, donde además nos colocan con una serie de características y estereotipos, todos negativos. O sea, te acepto, pero con condiciones, y finalmente eso no se acepta. Y el personaje de Tony Esbel, sí, nosotros no somos unos tontos graves. El personaje de Tony Esbel lo que hacía era caricaturizar una orientación sexual. Los homosexuales, al igual que los heterosexuales, no vivimos pensando en tirarnos a todo el mundo y andar teniendo sexo en las calles. ¿Qué este tipo con este tipo? Hay mucho mito todavía respecto a la homosexualidad. Bueno, este tipo de declaraciones la discriminación para mí personalmente pasa por la ignorancia. Sí, claro. Bueno, y a propósito de discriminación, ustedes saben el caso de Daniel Zamudio, este joven homosexual que fue brutalmente golpeado y que días después lamentablemente falleció, y que una cosa tuvo buena, que agilizó una ley que estaba en el Congreso Nacional dormida y finalmente se aprobó. De hecho, la ley antidiscriminación en Chile lleva el nombre de Ley Zamudio. Bueno, en los últimos días el abogado defensor de los imputados renunció a este caso. Vamos a la nota y a la vuelta comentamos hartas cosas con Rolando Jiménez. El caso Daniel Zamudio continúa siendo noticia. El 27 de marzo se cumplió un año de la escabrosa golpiza y posterior muerte de quien es el ícono de las minorías sexuales. Hoy un nuevo dato aparece en la investigación. Se trata de la renuncia del abogado defensor de los imputados. ¿Cuáles serán sus motivos? Siento de que nunca va a terminar, se va creciendo más y tengo que saber convivir con el dolor. Pero la renuncia de Claudio Cofré, abogado de Patricio Ahumada y Alejandro Angulo, escribe una nueva historia en este caso, donde el defensor relata que dejar el cargo se habría producido por motivos personales. El padre de Daniel nos cuenta su percepción al respecto sobre un tema que se pone cada vez más complejo. Es tan fuerte la carga que lleva este caso que defender a estos tipos es como irse en contra de la moral de las personas. Siempre le van a hacer el quite un poquito a defender a este tipo de personas. Pero lo sucedido con Daniel Zamudio ha sido algo que marcó a todo el país y en especial a la opinión pública. Ha sido más de un año de dolor que ha afectado a sus cercanos, quienes están esperando que se cierre de una vez el ciclo de la muerte de este ícono de las minorías sexuales. Conversamos con Mauro Fernández, pareja de Daniel Zamudio, quien nos cuenta cómo ha sido para él sobrellevar todo el proceso luego de la muerte de su compañero de vida. Pues he tenido meses muy difíciles. Han habido ocasiones en las cuales he dicho por qué yo no estoy en ese lugar. Es porque todavía lo echo de menos. Todavía tengo muchas cosas injustas que están aquí adentro. Dolor que comparte su familia, en especial su madre, quien aún extraña a su hijo y donde la única batalla que les queda es que pronto se dicte una sentencia a los imputados. Los 4 participaron en la golpiza de Daniel y los 4 deben tener la cadena máxima, que es la cadena perpetua. Pero hoy lo que marca el caso Zamudio es la renuncia del abogado de los imputados Pato Core y Alejandro Angulo, por lo que deberán esperar que un defensor público sea quien los represente en el juicio oral, situación que se ha tardado y que solo se encuentra en instancias preparatorias. Pero qué tan complicado es que un abogado deje el caso a mitad de camino. Entiendo que ha habido renuncias por parte de uno o más abogados que están en esa causa. Puede obedecer a razones particulares y dentro de esa gran frase, razones particulares, en buenas cuentas se puede esconder de alguna medida cualquier razón por la cual, lo cual es lícito, cualquier razón por la cual un abogado quiere dejar de participar en tal o cual causa. Iván Zamudio en tanto nos cuenta que para él es importante que se cierre el ciclo y terminar de una vez por todas con algo que ellos consideran que es siempre doloroso recordar cada proceso. Y hoy con la renuncia del abogado defensor de los imputados son más piedras en el camino para aplazar cada vez más el juicio. Para nosotros sería ideal que esto fuera al tiro, lo más luego posible, pero es imposible, como te decía, del asunto de la burocracia legal, que todo tiene sus puntos.
Una nueva noticia se escribe en el caso Zamudio. El abogado de los imputados Pato Core y Alejandro Angulo renuncia a su cargo por motivos personales, instancia que pone una nueva traba al juicio oral donde se debería dictar una sentencia sobre quienes podrían ser los responsables de la muerte de Daniel Zamudio. Rolando, ayudó en la ley antidiscriminación que se aprobara para que de alguna manera no hubiese más discriminación en Chile. ¿Se ha reducido esa tasa o se mantiene prácticamente igual? No, por cierto, mira, de acuerdo al informe anual que hacemos nosotros, el año pasado los casos aumentaron. Pero no es que haya aumentado la discriminación, aumentó la denuncia, que es distinto. Okay. Entonces, pero la ley sin ninguna duda ha tenido varios incentivos. Por ejemplo, ha desincentivado los casos de discriminación. Hemos logrado acuerdos con grandes empresas donde ante la amenaza de interponer la acción Zamudio, hemos llegado a acuerdos y se ha reparado a las víctimas. Por ejemplo, el último caso, 2 millones de pesos. Más un proceso de capacitación y la página web de esta empresa va a incorporar los contenidos de no discriminación. Pero lo que está clarísimo es que nos falta mucho a nivel de inclusión, tolerancia y de aceptarnos en el otro tal cual son. Te queremos agradecer por estar esta mañana de día lunes, comenzando un día precisamente que para muchos es día sándwich. Nosotros estamos aquí en vivo y en directo. Gracias, Rolando. Exactamente. Pero la discriminación lamentablemente no se da solo con la condición sexual, sino también con el peso. Es el caso de la señora Irene Fuentes, que es nuestra denuncia del día. Ella fue discriminada por el chofer de un bus. ¿Por qué? Por su peso. Mire. Ella es Lidia Fuentes, quien nos cuenta su trágico testimonio de discriminación por su peso. El chofer me dijo, ¿sabe? Me dijo, yo no me voy a calentar la cabeza con usted. Y yo no acostumbro a cargar 200 kilos grasa por una luca. Esta mujer nos cuenta cómo fue el duro momento en que la humillaron y la bajaron de un bus interprovincial cuando viajaba junto a su marido. La razón, solo por el hecho de tener sobrepeso. Yo siempre ocupaba un asiento, peso 130 kilos, pero ocupo un asiento. Y ese día le pedí al auxiliar que me dejara color, a lo cual él no accedió. Hasta que al final me dijo, pucha, me dijo, usted más lo que exige esto, y usted pagó 1.000 pesos, no le da vergüenza, me dijo. Debería haber pagado 2 pasajes, me dijo, uno para usted y uno para el culo. Tal como lo cuenta Lidia Fuentes, ella suele hacer viajes Santiago-Valparaíso, ya que se dedica al comercio en una feria persa. Como todo chileno clase media, siempre busca alternativas baratas de pasaje. Nos comenta que nunca pensó que iba a ser humillada, por lo que ella cataloga como una enfermedad, el ser obesa. ¿Discriminada? Discriminada totalmente. Me dijo, el chofer más encima, yo me estaba bajando, me dijo, más encima me dijo, vos siempre así atado, me dijo, ¿por qué te demoráis en subir al bus? Pero las burlas hacia Lidia habrían continuado y los calificativos fueron en aumento a tal punto que ella no aguantó más y rompió en llantos. Dice, cruzó su brazo y dice, a usted, le dice a toda la gente, me dice, señora, ¿a usted no le da vergüenza alegar tanto de haber pagado 1.000 pesos por el pasaje? Y yo le dije, yo estoy ocupando un asiento, caballero, y eso no le da derecho a que me falte el respeto. Y dijo a toda la gente, ¿alguno de ustedes pagaría 1.000 pesos con ese cuerpo? Y todos dijeron, no. Fue en ese instante cuando Lidia nos cuenta que sucedió lo peor. Además de todos los calificativos y burlas hasta su peso, habría sido bajada en medio de la carretera, a eso de las 12 de la noche, soportando las bajas temperaturas y con la humillación del personal del bus ya instalada en su mente. Yo salí detrás del tiempo, yo estaba al rincón. Después que nosotros nos bajamos, nos tiraron para abajo los bolsos y mis bastones. Nos dejaron un cuarto para las 11 de la noche, pasado el peaje de Los Prados. Los carabineros lo encontraron porque no teníamos señal de teléfono, la cabeza totalmente escarchada. Estuvimos a punto de morir de hipotermia, estuvimos 1 hora botados. Ante la situación y desconsuelo, interpuso una demanda civil en contra de los responsables y de la empresa, ya que personal de carabineros que la encontró en el lugar la orientó a tomar esa acción legal, tal como lo muestra este documento. ¿Una demanda? Una demanda civil. ¿Cómo está ese proceso? Cuéntanos un poco. El proceso está ahora me van a hacer un examen en el Instituto Médico Legal para ver cómo estoy psicológicamente. Su esposo, quien estuvo presente, nos dice lo triste que fue ese momento para ambos y que la humillación no será para nada fácil de olvidar. Muy cruel, porque ellos no deberían tratar a la gente, ya que ellos viven de la gente, viven del público.
entonces no le da derecho a discriminar a nadie. Fuimos hasta la agencia de la empresa del bus en cuestión para buscar a los presuntos responsables y aclarar por qué habrían reaccionado de esa manera. En el lugar no nos quisieron comentar nada al respecto, ya que existe una orden de no dar declaraciones, por lo que dure la investigación de la demanda que está en curso. Discriminación por su peso fue lo que sucedió con Lidia Fuentes, quien la habrían humillado y bajado del bus por el hecho de tener una condición física distinta. Situación que ella espera que en el país donde se dice que somos los más solidarios del mundo no vuelva a ocurrir otro caso similar. Una noche de terror. Yo sinceramente hubiese preferido que este chofer y este auxiliar, no sé, pues me hubieran pegado una patada y me hubieran echado para abajo o me hubieran dado una cachetada. Pero no, que me hubieran dicho todo lo que me dijeron. Usted sabe que las palabras a veces duelen mucho más. Estaba nuestra denuncia del día y ya está con nosotros la señora Lidia Fuentes. Lidia, me imagino que no ha sido nada fácil desde aquel 5 de agosto en donde sufriste esta brutal discriminación. No, Julita, nada de fácil. Nada de fácil. ¿Es primera vez que te ha pasado algo así? Bueno, uno cuando es un poquito gordita siempre pasan cosas, pero de este nivel que haya perjudicado incluso hasta mi matrimonio. ¿En qué sentido, Lidia? Porque a veces nosotros vamos por la calle con mi esposo. Un ejemplo, hace como 2 semanas atrás o 3 semanas atrás, siempre los caballeros de la basura nos molestan. Porque ellos pasan en el camión atrás. Y gritan cosas. Cosas, pero a mí no, a mi esposo. Le dan cátedras de posiciones para que yo adelgace, cosas así, totalmente vulgares. Y en una situación como la que te tocó vivir en este viaje, en algún banco, en algún hospital, en alguna farmacia, ¿has sufrido lo que significa el peso y que de alguna manera te discriminen y te apunten con el dedo? Sí, en los colectivos nunca me llevan. ¿No le paran? ¿Y qué te dicen? No me paran. ¿O simplemente no paran? No paran. Hacen como que no la ven. Claro, o me hacen un gesto así. Una cosa así. ¿Alguna otra vez, Lidia, tú te habías encontrado con un caso de discriminación tan grotesco como este? O sea, ¿con otra persona? Sí. Sí, sé de una amiga que la echaron de una biblioteca porque usaba bastones. ¿Te puedo creer? Sí, lo usaba bastones y dijeron, tuvo un accidente en la misma biblioteca y todo, y le dijeron, no, que usted ya no sirve para acá porque usted escoja, no nos va a servir porque necesitamos los papeles rápidos y usted se va a demorar en subir la escala. ¿Cómo tú tomas la decisión de presentar una demanda en contra de esta empresa y en particular del chofer y el sobrecargo, el auxiliar? Bueno, yo encuentro que a lo mejor a veces cuando las empresas quieren como abaratar costos, contratan personas a lo mejor de poca cultura. Para ser chofer no necesitan... Que no están capacitados para atender público. Claro, deberían hacerle una pequeña capacitación de tipo, no sé, de tipo para que las personas... Relación humana. De relación humana, algo así. Porque esto ya es sentido común, Lidia. O sea, ya tratar mal a alguien de esa manera, correcto. Digamos, ya denota cualquier otra cosa, digamos. Claro. No, o sea, digamos, no haber tenido, digamos, un núcleo familiar. Ahora, lo que a ti te... Perdón, Lidia, perdón, Salfate. Lo que a ti te provocó de alguna manera... que te gatilló esta decisión fue cuando te dijeron yo no voy a cambiar 200 kilos de grasa por una luca que costaba el pasaje. Claro, lo que pasa es que había una promoción que uno con fecha y hora anticipada de una semana antes. Yo sacaba mis pasajes una semana antes. Vale, cabe decir que yo hace más de 7, 8 años ocupaba la misma línea. ¿Y nunca habías tenido problemas? No, nunca, todo lo contrario, los choferes muy amables siempre. Bueno, no falta siempre que es más desamable, pero no una cosa así, no. Y yo siempre pagaba 1000 pesos. Yo soy bastante gordita, pero ocupo un asiento todavía. Y mi esposo siempre al lado mío, entonces yo no molesto a nadie. Y por último, si molestas a alguien, es a tu marido. Okay. Correcto. De hecho, siempre cuando hay gente atrás, perdón, puedo bajar el asiento. Uno siempre da el respeto hacia los demás. Pero Lidia, ¿por qué crees que en esta oportunidad el chofer y la auxiliar... Yo pienso que era un día 5 de agosto, era el Día del Niño, y yo pienso que habían trabajado todo el día y seguramente querían llegar luego a su casa porque ellos son de allá. ¿Y qué es lo que más te dolió? Que por lo menos me hubieran tratado mal, pero sola.
No en vista de toda la gente, a Vox Populi. Fue delante de toda la gente que iba en el bus. De hecho, la mitad del bus iban muchos jóvenes universitarios. ¿Y nadie se paró a defenderte? Sí, pero el chofer le decía, con una... ¿Vos también te querés bajar? ¿Vos también te querés bajar? Entonces, el último bus era a las 10:20 de la noche, lo que sucedió fue alrededor de 1:15 para las 11. Entonces la gente iba con niños, porque era el día del niño. Iban muchos jóvenes universitarios con sus niños, qué sé yo. Entonces yo pienso que la gente a veces, en vez de quedarse botado y tener problemas, evitan callar. ¿Y lo que ellos buscaban era que tú pagaras 2 pasajes? No, lo que ellos buscaban... ¿O simplemente bajarte? Claro. No, lo que pasa es que hay un paradero antes de llegar al terminal en Valparaíso. Entonces, ese paradero se llama Colón, que ahora ya no está habilitado como paradero. ¿Ya? Supuestamente en la noche asaltan. Cuando la gente se baja, pero asaltan a los pasajeros. Entonces, por evitar ellos dijeron que ese paradero no era más paradero. Pero yo cuando me bajo en esa parte, que no le pido a ningún... O sea, que no se salga de la ruta el chofer, es un paradero antes solamente. Cuando yo me bajo ahí, el señor del taxi, que siempre me lleva, me espera ahí. Entonces yo camino 3 pasos y me subo al auto. Y además, o sea, la que podría correr potencialmente algún peligro eres tú, no es el bus, ni el chofer, ni los otros pasajeros. Entonces, si el bus me dijo, no, yo le voy a parar en el terminal. Entonces, en el terminal para mí son como... Me dijo, no, si en el terminal me dijo, señora, camina 50 pasos y sale afuera. Para mí son 50 kilómetros. Sí, claro. Yo tengo, hay que decir que usted ocupa muleta. Ocupo muleta. De hecho, yo tengo recetada la silla de ruedas en 3 años y yo no la he ocupado. Porque tengo mucha fe en Dios, soy una persona muy cristiana, muy espiritual. Yo tengo el 90% de mis piernas con varices. Tengo varices hasta debajo de mi axila. Sí. Por eso me jubilaron. Tengo displasia en una cadera y artrosis en la otra. Y el 90% de varices. De hecho, no me pueden operar ni de las caderas ni de los varices. Lidia, ¿en qué minuto la situación se sale de todo control? Cuando yo le digo al auxiliar, ya, pues hijo, ¿qué te cuesta? Déjame en Colón. Porque nos cortaron los boletos antes de subir al bus. Bueno, yo subí al bus y quedé conforme que ya no íbamos a bajar en el terminal. Yo dije, bueno, camino afuera y listo. Pero cuando el bus partió, ya iban prácticamente en el peaje, el auxiliar pasó para atrás. Van todos al paraíso, van todos. Yo salgo y yo digo, no, déjame en Colón. Como tratando de la buena. Claro. Lo que pasa es que mucha gente se baja en Placilla, en Casablanca. Entonces, por eso el auxiliar bajó para abajo. Alguien se va, ya va a apagar las luces y listo. Pero el auxiliar le dijo al chofer, parece. Y nuevamente el bus para un poco más allá y se baja el chofer. O sea, perdón, pasa primero el auxiliar para atrás y dice, oiga señora, me dice, ay, préstame su boleto. Yo se lo pasé. Me dijo, ¿a usted no le da vergüenza pagar 1.000 pesos con ese cuerpo así? Y yo le dije, yo lo único que te pedía era que me dejes en Colón, no para que me faltes el respeto. Menos tú que eres un niño. ¿Y eso te lo dijo a Vox Populi? ¿De la puerta? Claro. Para que se escuchara. Todo. Y a todo esto me dijo, ¿sabe qué me dijo? Usted debería comprar 2 pasajes. Bueno, debería haberse comprado 2 pasajes, me dijo. Uno para usted y uno para su culo. En esos momentos, la mitad del bus, como la mitad del frente mío, todos se pusieron a reír. Era igual como un show, era un show, él era un payaso. Claro, que es muy fácil reírse del resto. Claro. Eso es lo que más me molestó. A todo esto se paró mi esposo y le dijo, oye, eso no te da derecho a que te burles de mi mujer y todo. Mi esposo es una persona muy callado, es muy culto, muy pasivo. En ningún momento le faltó el respeto, ni yo tampoco. Como lo que dicen ellos, que nosotros le faltamos el respeto y todo. Yo sé que Dios sabe que nunca le faltamos el respeto. Pero si yo me pongo en el caso de tu marido, me pongo en tu caso, y si de verdad me dicen y me agreden, como lo hicieron contigo, uno no pidan que uno conteste de buena manera ni con palabras bonitas frente a una agresión tan tremenda. Julieta, si yo les hubiera dicho mierda, yo le digo, no, yo lo ofendí. Yo lo único que le dije, tú eres un muchacho, no te da derecho a todo. Lidia, ¿en qué va la demanda civil que pusiste en contra de esta línea de bus y el auxiliar y el chofer? Actualmente creo que Cóndor Bus, para como alargar, dilatar todo, exigió como una especie de diagnóstico psicológico, psiquiátrico. Y ahí estamos en el Instituto Médico Legal esperando una hora, que supuestamente en junio, este pasó el 5 de agosto, recién en junio tengo hora para el Instituto Médico Legal. ¿La empresa nunca te ha comunicado ninguna explicación? No te ha dado ninguna excusa, nada? No me han llamado para decirme, señora Lidia, necesito una fluoxetina. Nada. Todo lo contrario, he recibido muchas llamadas telefónicas anónimas diciéndome de que me van a incendiar mi casa.
que si tomo nuevamente un Condorbus, ahora sí que me van a tirar para abajo a patadas. No te puedo creer. Yo pienso que no es de empresa, yo pienso que es familiar. Sí, debe ser efectivamente gente anexa. Yo creo que el primer paso efectivamente es demandar y el segundo es hacer esto público para que no vuelva a suceder. Hay que hacerlo público esto. Hay que hacerlo público y esa es la idea de nuestra denuncia del día, de poder contar con tu testimonio para que nadie más pase por lo que tú pasaste y si alguien llega a pasar, que no aguante. No tiene por qué aguantar un maltrato y un nivel de discriminación como el que pasaste tú. Lidia, te queremos agradecer de verdad por haber estado esta mañana en Mañanero y te deseamos toda la suerte con tu demanda. Muchísimas gracias. Y ánimo, vamos, que se puede. Si no fuera por toda la gente que me quiere, no sé dónde estaría. Yo soy una persona muy espiritual. Si le hubiese pasado a una persona común y corriente, se hubiera suicidado. Claramente hubiera sido bastante más fuerte. Lidia, muchas gracias por estar acá. Vamos a pasar a otro tema, porque finalmente el debate de la legalización de la marihuana ya está instalado en nuestra sociedad. El día sábado se realizó una gran marcha por la legalización del autocultivo y el viernes también, bueno, el hermano Sergio Lagos quedó detenido por ser considerado un peligro para la sociedad. Todos los detalles en la siguiente nota y luego comentamos aquí en Mañaneros. Continúa el debate por el autocultivo y la legalización de la marihuana. Este sábado en el centro de Santiago se llevó a cabo la marcha a favor de esta iniciativa, la que busca terminar con el narcotráfico y tomar a esta planta como un factor positivo para la salud y no como una droga. El tema de la marihuana ha estado bastante en el tapete, más aún luego de lo sucedido con Manuel Lagos, quien fue formalizado por tráfico de drogas, quedando en prisión preventiva. Básicamente hay un procedimiento legal en curso, yo voy a prestar declaraciones y cuando tengamos alguna noticia que darles se las daremos. Estas pantallas de humo, como lo que pasa con el gran comunicador Manuel Lagos, el gran productor, que hoy día lo tenemos en la realidad que está lamentable y que lo indican con el dedo casi como un delincuente, cuando es un hombre que promueve el arte. En tanto, la banda Los Bunkers, a través de un comunicado, enviaron todo su apoyo hacia Manuel Lagos y el momento por el que está pasando. Recordemos que Álvaro López declaró el mismo día en que Lagos fue detenido. En nuestras estancias en Chile, como es lógico, pasamos gran parte de nuestro tiempo en las oficinas de Evolución y les podemos asegurar que no es un centro de distribución de drogas ni nada que se le parezca. Manuel Lagos no es un delincuente. Pero durante la marcha que se realizó a favor del autocultivo, varios famosos se unieron a esta causa, manifestando el apoyo hacia el hermano de Sergio Lagos, además del fin que los motiva a marchar, enfocándose en lo conveniente que sería esta planta si fuera legalizada. Que tenemos hijos, tenemos que sentarnos los días domingos como era antes, que después del almuerzo venía la sobremesa y un tema que hay que tocar y tirarlo sobre la mesa y conversar primero en la casa para que nuestros hijos sepan de qué estamos marchando y cuál es nuestra idea. Y esto es una gran fuerza ciudadana, ¿cierto?, que está manifestándose por cambiar la política de drogas que ha sido una política fallida en nuestro país. Así que estoy muy consciente, muy contenta de esta fiesta transversal. No es que esté a favor de la gente que fuma marihuana, pero sí estoy a favor de la gente libre, de la gente que si quiere puede tomar la opción de hacerlo y no conocer una cárcel. Quiero que mi hijo, si toma la decisión de fumar marihuana, no conozca una cárcel por la opción que él tomó. La marcha, que se desarrolló con total tranquilidad y donde llegaron cerca de 50.000 personas, según sus organizadores, se pudo ver a cientos de chilenos junto a sus familias, abuelos, padres, hijos y nietos apoyando el autocultivo. ¿Qué le parece? Ahora la juventud se está echando a perder el cerebro, yendo a comprar las partes marginales, marihuana prensada de pésima calidad. Entonces no es mejor que se autocultive. Yo he criado a mi hijo y tengo hijos mayores, soy abuela y siempre con la marihuanita. Él es pequeño, entonces cuando él sea grande él va a consumir, estoy seguro, como todos los jóvenes. Y no quiero que consuma, quiero que consuma algo natural, algo que le sirva, algo que lo relaje, algo que lo lleve más allá. Así fue como se desarrolló la marcha, que tenía como lema "No más daños", por una nueva política de drogas y donde el debate continúa latente.
En este minuto esta marcha es como una tribuna, una vitrina, donde la ciudadanía se está manifestando sobre una materia que necesita, se le presta atención. Apoyamos la causa porque esta es una materia de derechos civiles. Nosotros creemos que el Estado hay ciertas cosas donde no se debe meter, que fundamentalmente se relaciona con la libertad individual de las personas. Libertad individual para saber qué hacer con su cuerpo, libertad individual para saber qué consumir o qué no consumir. Hemos tenido este problema porque nos han metido en la cabeza personas que la marihuana era una droga grave y no lo es. Creemos que esto va a ser una solución, al igual como lo dijo la OEA ayer en un documento de 400 páginas que sacaron para el tema del narcotráfico y toda la violencia social. Oiga, cuéntenos su opinión en familia a disfrutar esta marcha. Sí, mi suegra, mi señora, nuestra hija. ¿Cómo disfrutar la marcha? La gente tiene que abrir su mente y ser más consciente de lo que consume. No le pongamos un título que no tiene. ¿Ah? Esto es una invitación a cambiar la ley de un país que parece no estar bien regido por la que tenemos. Un tema que continúa en el debate y donde muchos artistas, personajes de la televisión están en pro del autocultivo y una nueva política de drogas, razón que los llevó a caminar en esta multitudinaria marcha a favor de una planta que ellos consideran sagrada y que es conocida como la marihuana. Ya está con nosotros don Víctor Avellaneda, perfecto maestro de investigaciones. Fue a marchar don Víctor, ¿o no? ¿Ah? Fue a marchar, ¿lo alcancé a ver No, por ahí? no, yo voy con el país, yo voy con el ¿Y país. qué le parece esto, don Víctor? No, sí, pero si cualquier... insisto, yo soy partidario de nuestro Estado de Derecho democrático y yo creo que los detectives, a fila a las cuales pertenecí por 32 años, están para proteger la democracia, no para practicarla, que Don es muy Víctor, distinto. usted dijo, ahora, voy con el país. ¿Significa que usted pone arriba de la mesa, lo firma, que la mayor cantidad de chilenos están contra la despenalización? Correcto, pero yo temo ahí un tema de cargas sociales, porque en el fondo vamos a repartir marihuana, ¿no es cierto? Vamos a repartir marihuana. No, pero ¿cómo vamos a repartir? Pero lógico, pero si yo voy a un kiosco, compro pastillas de menta, compro cigarrillos, así se va a vender la marihuana. No, pero no pasa eso. Se tiene que ver más con el autocultivo, que cada uno tenga las plantas en la casa. Perfecto, sí, Juan Andrés, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, que perdona, mira, son inconsecuentes. Pero ¿qué pasa cuando esto se nos vaya de las manos? Seguramente van a convidar, pero bueno. Sí, yo no creo que sea agradable para la policía hoy día andar acarreando curadito. Después no, para hacer... claro. ¿Sí o no? Hay cosas más importantes, claro. Exacto, ¿o no? Sí. Entonces, yo voy a eso. Ahora, cuando promocionamos estos carretes de los estudiantes universitarios, y queda el escoba en Cartagena, en el Pero Tabo... eso con alcohol, seamos sinceros. Te estoy haciendo una analogía. De melón con vino. Exacto. Es que yo soy demasiado básica. No, estoy diciendo eso. Pero también hay otras cositas. Lógico, pero de todas maneras. Correcto. Pero también no satanicemos la marihuana, tampoco ninguno queda en estado como el alcohol. De todas maneras, si no estamos aquí, no creo que en un asado sea agradable comer carne con jugo, si yo estoy totalmente de acuerdo. Pero aquí tenemos que verlo, pero lógico, tenemos que verlo desde un punto de vista país. ¿Cuál es la carga social que nos trae esto? Porque ahora, usted está haciendo una proyección en estos momentos. Entonces, liberan va a sonar un poco resentido, pero tenemos dos culturas aquí. ¿O no? Sí. Se divide incluso geográficamente, ni siquiera demográficamente, geográficamente. Y tenemos cultura para las religiones, porque hay gente que practica una determinada religión y bajo un estrato social. Y otros son menoscabados incluso por practicar una religión, porque se supone que esa religión está hecha como para ciudadanos de clase C. ¿Pero usted de verdad cree que finalmente la mayoría de la población no está de acuerdo con despenalizar el autocultivo? Porque son dos cosas, despenalizar el autocultivo, que cada uno, que el que quiera fumar tenga su plantita en su casa y se abastezca. Y el otro es legalizar definitivamente la marihuana y que, como usted dice, haya un negocio establecido, que se pague impuestos, que haya un mercado finalmente. Yo creo que hay que ajustar, insisto, yo creo que hay que ajustar una ley que nos convenga a todos. Mire usted lo que ocurre con la discriminación. Yo me acojo a lo que decía la señora recientemente, porque yo cuando voy a una tienda parece que los vendedores lo hacen de adrede. No hay para su talla y lo gritan así. Sí, eso es discriminar también. Absolutamente. Entonces, imagínese usted con el tema de la marihuana. Yo no lo estoy poniendo, pero hay un tema también. Sí, esto nos afecta a todos, porque, o sea, no digo que los afecta, sino nos va a involucrar a todos. ¿Por qué? Porque imagínese usted, las normas de seguridad industrial van a tener que cambiar. Las normas de los hospitales, aquella persona que llegue bajo los efectos de la marihuana, accidentado en su trabajo, no van a responder los seguros. Es todo un tema.
Fíjese que la aplicación de la norma, que es lo que en Suecia se llegó, hay una empresa de seguros que asegura estas cosas. Pero, perdón, en Suecia ellos parece que tenían gobierno cuando nosotros estábamos aquí calientes. El punto es que el debate está instalado y nos falta mucho todavía para llegar a una conclusión. Finalmente, si se despenaliza el autocultivo o no. Pero remitiéndonos a lo que pasó precisamente con Manuel Lagos, tengo varias dudas y preguntas, como todo en el panel. ¿Por qué se queda en prisión preventiva y por qué se considera que Manuel Lagos es un peligro para la sociedad? No será mucho eso. Pero es que, perdón, eso yo no voy a discutir un fallo. Pero mire, no, mi opinión es que no me abstraigo como juez, pero yo creo que no creo que se vaya a arrancar del país, no creo que no creo. Yo lo que pasa es que básicamente, pero ahora lo que pasa es que lo que plantea la Julia es súper relevante porque pero cuando el expresidente Lagos dijo que las instituciones funcionan y hay que dejarle, que el Estado de Derecho, sí, claro, pero uno tiene todo el derecho a decir, oye, a ver, si un juez dice que el conductor que mató a una niñita, Ley Emilia, ¿no es verdad? Sí, porque correcto. estaba curado, estaba borracho. Sí, y resulta que el tipo es considerado, no es considerado un peligro para la seguridad de la sociedad. Y resulta que Manuel Lagos, finalmente se le encontraron 630 gramos de marihuana. Y se establece que ese señor que está ahí sí es un peligro para la seguridad de la sociedad. Bueno, uno legítimamente se puede hacer la pregunta ¿en qué parte nos perdimos? ¿no? Y se lo hago más puntual, porque ayer la noticia era un joven de 27 años que supuestamente violó a su sobrina. Que lo tenía grabado en video. Finalmente lo tenía grabado en video y este iPod se le perdió, fue encontrado por los vecinos, fue periciado por la policía, finalmente fue detenido, pero el juez encontró que había sido un poco irregular la manera de obtener esta evidencia y quedó en prisión preventiva en su casa, o sea, con arresto domiciliario. Un tipo que supuestamente violó a su sobrina de 3 años. Pero esto igual que la puesta en trepar en pedagogía. Yo creo que aquí la policía tiene que tomar nota de estas cosas y superarlo. O sea, en este caso, el juez, ¿qué es lo que dice? Lícitamente, algo así como no me pidieron permiso. Eso dice el juez. En ese contexto, no me pidieron permiso para periciar esto. Deberían haberme pedido permiso porque esa es la certificación, el juez. Entonces, yo creo que no es una crítica y tampoco dársela de sábelo todo acá. Pero yo creo que el juez, a lo mejor la defensa tuvo esa estrategia. Es que porque la defensa está para sacarlo. Perdón, ahora, esa es la defensa, pero al final hablemos de resultados porque parece un descriterio. No, evidente. O sea, que el tipo que violó a una niñita de 3 años, digamos, igual está en la casa viendo tele, y el otro tipo que tenía su planta de marihuana, ¿sabes? Sí, es que parece inconsecuencia. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero hay métodos. Aquí esto es lo mismo. ¿Acaso ustedes no tienen jerarquía? Aquí hay un método. Hay un método donde un equipo obedece las órdenes de los que dirigen. Pero y ese equipo común el que parece que se extravía entre toda la metodología del método. Bueno, por eso yo creo que ahí hay que repasar un poco qué es lo que realmente hay que hacer y qué cabos se nos están yendo. Yo creo que en un equipo humano todos piensan y todos deben dar idea. Ahora, el tema, hay dos cosas. No sé si se enfrentó como flagrancia, no sé si se entregó como investigación. Pero a veces es muy complicado trabajar bajo algunos parámetros. Se hace. Ya, pero don Víctor, no es que sean ignorantes los investigadores, sino que se sigue a pie la letra. Y si lo comparamos con otros casos que están en la prensa y que son muchísimo más aberrantes que haber comprado una gran cantidad de marihuana, lo reconocemos por supuesto, parece un poco fuerte el castigo que se le está dando o mantener lo que se decía Manuel Lagos. Pero yo le quiero hacer una pregunta. Mi opinión personal, ¿quiere que le sincere algo yo? Sí, me encantaría. Yo nunca estuve de acuerdo con esta reforma penal. ¿Sabe? Porque yo fui uno de los primeros policías el año 94 en estudiarla. Y porque habían cosas que, por ejemplo, se hablaba de escabinos. Y eso en Alemania, los escabinos son las mejores personas del pueblo. Ellos son el jurado. Y eso se deja fuera acá. Se deja fuera muchas cosas. Entonces, yo creo que y mi oposición, no mi disidencia así grave, no. Yo creo que había que reformular muchas cosas, porque no venía. Lo mismo que con la marihuana. No venía hecha esta reforma para la cultura nuestra. Nosotros el delincuente chileno ni se arruga para mentir, ¿ya? Y los chilenos, en cierto grado, tenemos un grado, incluso fíjate que hay un test, el Rochard,
se tuvo que reformular. Sí, se claro. tuvo que Porque se aprendió la respuesta. para inversión chilena. O sea, imagínate lo que No, y además que uno se aprende la respuesta, uno cuando va a una entrevista en trabajo y sabe que le van a hacer el test psiquiátrico. ¿Qué de ve? la Una noche. mariposa. No digáis murciélago. No digáis murciélago. Por eso. Oiga, pero hablando de otro tema que me pregunta que usted miente, no, ya estamos pero a mí lo que me llama la atención es que cuando se detiene Manuel Lago, la productora, se habla de 2 kilos, luego 2,5 kilos, después 1 kilo y finalmente formalizado por error de 600 gramos. Ve lo ¿Por que qué yo le se preguntaba el produce otro día a los esa Oye, pero se equivocan, aumentan Es que la nadie- cantidad de droga para hacer una cosa más espectacular. Pero, a ver, ¿Qué es lo que pasa? A ver, pero ¿quién la hace más espectacular, Julita? Pero es que 2 Sincérese kilos con usted. No, 600. ¿quién la hace más espectacular? Los periodistas. Pero así que me dicen 2 A ver, kilos, si la 600, prensa no una quiere ir diferencia. a algo, no va. Claro. No va. Pero ellos Mira, dicen lo que le cuentan. Pues. Pero no echen la El culpa. dato que reciben es de ellos. No. Pero ¿cuál es la nadie pega es del culpable. periodista? En la psicología moderna nadie es culpable. La los- pega del periodista es informar. No, los culpables, La pega- perdón. Sí. Vamos de nuevo al mismo Sí, ejemplo, sí. el ejemplo El huevo de la Paulsen. gallina, el huevo de la El gallina, ejemplo bueno. Paulsen. A lo mejor la forma fue incorrecta de preguntarle a Longueira, pero el dato era oficial. Entonces, si la policía de investigación en este caso, o la fiscalía, o quien corresponda, entrega una información, ¿con quién yo voy a chequearlo? ¿Con Carabineros? No, lo tengo. Si el dato oficial está ahí. No, evidente, pero Bueno, el otro día me primero se preguntaba- dicen 4 kilos, después 2 kilos, después 6 kilos, después 630 No, gramos. Entonces al final no, la gente dice, a perdón, toda- pero no, ¿quién sí. dice la verdad y quién miente? No, de arriba de San Cristóbal estamos viendo que hay una confusión. O sea, no nos pongamos tan pragmáticos en el sentido que tiene que ser, o sea, tendrían que andar con una pesa los detectives en el bolsillo y pesar la droga y decir, pues exactamente tenemos 628. No, Debería yo creo que hay una prox y es lo que te dice, porque Don tú Víctor, llegas a un lugar. De 2 kilos a Mira, 630 mira, gramos te de voy a diferencia explicar un importante. poquito. Pero antes de eso, el tengo kilo otra de pan, cosa. una No, cartera de papeles, tú No, llevas hoy un día tenemos procedimiento. muchos temas para Tengo ustedes. muchos temas. Tranquilo, guarde saliva. Víctor Avellaire el otro día dijo que acá habían 2 delitos que no había ninguna posibilidad que las personas que los cometían se rehabilitaran. Así es. Los estafadores y los pederastas. Correcto. Fíjense que hay un registro de pedófilos. Se ha generado una polémica de aquellas en el último tiempo nombre, porque apellido. algunas instituciones aparentemente no fueron a por este registro y contrataron personas que no tenían que estar trabajando con menores de edad. Vamos a la nota y a la vuelta Víctor Avellaire tiene tantas cosas que decir. Sitio web que permite ver qué personas fueron condenadas por delitos sexuales. Es una manera que ha creado el registro civil para ayudar a verificar los datos de personas que quieren trabajar en lugares donde hay menores de edad. ¿Cómo se hace? Ponga atención. El registro civil ya tiene un listado de cerca de 709 personas que estarían inhabilitados para trabajar con menores de edad y estos aparecen registrados en este sitio web que usted puede acceder. Efectivamente, nuestro registro es en base a personas asociadas a su RUN, a su identificación, y tenemos hoy día registradas 848 personas al día 16 de mayo del 2012. De esta manera, a través de digitar el RUT de la persona, el nombre, podrá saber si tiene antecedentes anteriores sobre abuso de menores o casos relacionados donde se prohíbe por ley acercarse a niños, iniciativa que va directamente relacionada con los jardines infantiles. Ha tenido bastante acogida a nivel de consulta. Se ha detectado que varias instituciones que contratan a personas para que trabajen con menores de edad han hecho la consulta, por lo tanto la evaluación de nosotros es absolutamente positiva. De esta manera se busca eliminar casos de abusos en establecimientos educacionales y evitar que más niños inocentes sufran de este tipo de delitos. En base a eso nosotros tenemos una página web institucional en la cual contestamos las consultas que se hacen a través de la página a las personas interesadas en contratar a personas que tengan relación directa con menores de edad. En Chile últimamente hemos sido testigos de casos tan horrendos de abuso a menores como lo sucedido en el Jardín Hijitus, donde continúan las investigaciones y el presunto agresor sería el hijo de la directora, quien fue formalizado por 5 denuncias de violación. Estamos hablando de violación y abusos sexuales reiterados a múltiples niños de su jardín infantil. Hoy esta herramienta sería una manera de saber quiénes son los profesionales que se relacionan con sus hijos y evitar que personas ya sentenciadas por abusos lleguen a establecimientos de menores.
Con un par de datos y clic en el sitio web es donde está el listado con cerca de 709 personas inhabilitadas para trabajar con menores. Página web que solo demora algunos minutos y donde ingresando el RUT y nombre podrá saber a quién está entregando a su hijo, cuando lo lleva al colegio o cuando se sube al furgón escolar. Un hecho importante de chequear, por supuesto, nosotros como padres nos preocupamos a quién le entregamos a nuestros hijos, no solo con el tío o la tía de la liebre, sino también con quienes trabajan en la sala cuna, en el jardín infantil y en los mismos colegios y liceos. Pero, Víctor, ¿usted cree que esto es 100% efectivo? Sí, máxima bíblica. Yo creo que la información es tu seguridad. La información es poder. La información es tu seguridad. Ahora, el punto y lo que nos llama la atención que este registro como civil de pedófilo ya está disponible. Tengo entendido que las consultas son gratuitas, pero hace poco se hizo un muestreo y se pudo saber que en varios jardines infantiles y colegios a lo largo de Chile estaban trabajando efectivamente varias de las personas que habían sido condenadas por abusos sexuales menores y por violaciones, y que en esos establecimientos no habían chequeado los antecedentes en este registro. Y donde usted afirma que esto, digamos, no se puede sanar. ¿Cómo adviertes tú? Yo esto lo llevo a un ejemplo muy básico. Cuando nombran el tesorero de curso en el colegio, ¿quién lo consulta? Nadie. Nadie. Y si ha sido procesado por hurto en reiteradas oportunidades, ¿tú crees que no le va a gustar tu plata también? Le va a gustar, de todas maneras. Por supuesto, pero una entonces, cosa ojo, el tema de la plata y otra cosa trabajar con menores. Por eso, pero estoy hablando de un ejemplo. De que la pega que no se hace. Exacto. Ahora, uno también tiende a desconfiar de una persona que ha estado condenada, y a veces esa persona, a lo mejor rehabilitada, no hablemos de rehabilitación, pero esa persona hoy día es otra persona y también tendemos a desconfiar. Pero en el caso de los pedófilos, yo insisto, no se rehabilitan, no se regeneran. Entonces hay un tema ahí que... Bueno, por algo existe el registro. Por algo existe el registro, tiene usted toda la razón. Ahora, perdona, Víctor, la figura delictual o la figura, penal, para ser más específico, respecto a la dirección de un colegio o la subdirección académica de un colegio que contrata a una persona que tuvo, no es verdad, vínculos con la pedofilia y lo contratan, bueno, de alguna manera fuiste cómplice, ¿o no? Porque si es que el registro está y no lo consultaste... Hay una negligencia importante al menos ahí. Pero ¿no sería mejor que fuese al revés? Que ningún pedófilo pudiese trabajar, porque que tuviese como, no digo yo una marca, que no quiero discriminar tampoco, pero no sería al revés que estas personas en algún grado se les comunicara a los colegios efectivamente bajo esto y no tener que consultar. ¿Cómo en qué sentido? Como que llegar una fotografía con la ficha a cada director de un establecimiento educacional. Advertirlo. Ya, pero eso en cuanto a los colegios. Pero ¿qué pasa con los tíos de las liebres, las tías de las liebres? Bueno, es que ahí está más complejo también, porque finalmente uno pone la seguridad de su hijo. Yo creo que hay que ser riguroso en la consulta. Yo creo que hay que ser riguroso porque hoy día hay páginas del Poder Judicial que son accesibles, amigables y totalmente gratuitas, donde las personas pueden ver las causas por las cuales están procesados incluso las personas que tienen que contratar. O sea, yo no creo que haya sesgo, ni mucho menos, pero uno busca el perfil de una persona cuando la contrata para la empresa. Creo. Sí, está complicado el sistema, de verdad. O sea, bueno, me parece como directora de un establecimiento educacional o jefe de alguna sala cuna o jardín, yo creo que es parte de tu misión. Se demora 5 minutos poder poner el nombre de la persona, el RUT, y ver efectivamente si tiene antecedentes o no con este tema. Porque tal como dice usted, si no existe la rehabilitación, es un tema para preocuparse. Ahora, porque claramente van a tratar de volver a trabajar con niños. Claro. Pero Julita, es lo que ocurre con la desesperación de la búsqueda de la nana, po. Cuando la dueña de casa no tiene con quién dejar los niños. Uno deja encargado a la vecina o a alguien sin chequearla, exacto, y tú no te das cuenta. Entonces ha ocurrido, y esto se reitera también con los maltratadores de menores. Con los maltratadores de menores. Se repite esto, las nanas maltratadoras de menores. Don Víctor, de verdad es muy bueno, como siempre, poder hablar con usted. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Muchas gracias por la consideración. Que se quede, me dice. Sí, quédese nomás. No, quédese nomás. Sí, era una despedida así nomás. ¿Sabe por qué? Porque hay un antecedente que usted seguramente lo ha visto en la prensa y que ha generado particular preocupación, sobre todo en los habitantes de Aysén, sin prejuicio que muchos de ellos no sintieron este sismo de 6.8, que no habría generado alerta de tsunami. Claro. Esto ocurrió faltando 11 minutos para las 6 de esta mañana, a una profundidad de 6,5 kilómetros en medio del mar y a 630 kilómetros al oeste, justamente de la localidad de Puerto Chacabuco.
¿Esto está anticipando algo? ¿Hay alguna proyección de nuestros amigos ex Quick Red Alert? Me refiero específicamente a Haroldo Maciel, Salfate. Exactamente, y una vez más, dado que este sismo no lo iba a percibir o no iba a preocupar a la ciudadanía de nuestro país en ese sector, fue que no contamos con los previos avisos que ellos siempre lo hacen. Sin embargo, a partir de este fuerte sismo, hay proyecciones para los próximos días durante esta semana. Haroldo, amigo mío, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias, estoy bien. Excelente. Maestro, ¿puede explicarnos un poco cuál es la relación del sismo que acaba de ocurrir hoy día a la madrugada? ¿De dónde proviene este fuerte temblor en Aysén? La costa. Ya, bueno, por los sismos que hablamos en otro programa, que posiblemente antes pasaría en Rusia, que hubo ayer un fuerte sismo en Rusia. Ya. Ahora de inmediato ya hay una respuesta en Aysén. Bueno, ahora seguimos con atención porque aguardo que los reflexos pueden pasar en la región norte, pero adelante del continente. Perfecto. Fíjate que, tal cual como lo había comentado antes, el tren de temblores que terminó golpeando durante el fin de semana en Asia y en Rusia, que no se ha detenido, es justamente el orden de los países, los que te acuerdas que había que tener en cuenta hasta que llegaba a nuestro país, y eso claramente se cumplió. Volvemos a insistir, el 6,8 esta vez no fue anunciado, puesto y tal cual como ocurrió, sí o no, Felipe, la gente no alcanzó prácticamente a percibirlo, y obviamente es por eso de que no está dentro de las nóminas de aviso de Quick Red Alert. Sin embargo, tú me dices que puede haber para la zona norte durante esta semana un sismo. ¿Sería de similar intensidad? ¿Y dónde sería? ¿En la costa? ¿Ya más al lado cordillerano? Cuéntame eso. Bueno, por la profundidad se pasa en la costa, pero yo aguardo aún la confirmación de la profundidad. Cuanto más profundo, más dentro del continente. Así se hace. Perfecto. ¿Y eso en cuántos días más podría suceder, Haroldo? Si hay una respuesta con reflexos, puede llegar hasta las 24 o 26 horas. Pero si fue lo rebote, sería en 4 o 5 días. 4 días. Haroldo, este sismo en Aysén de 6,8 grados en la escala de Richter tuvo una profundidad, es decir, el hipocentro a 10 kilómetros. Es relativamente bastante pequeña la profundidad, ¿no? Bueno, yo estoy aguardando la confirmación de la profundidad, porque en la página que está con los informes habla una profundidad, la UFGS habla otra, la del Chile, de la Universidad de Chile, habla otra completamente diferente. Por eso estoy aguardando para que no hagan un informe en resultados, puede priorizar así nuestro proyecto. De hecho, ahí estamos viendo la página del Instituto Geológico Estadounidense, el USSG, y fíjate que ahí se habla de un sismo de 6,8. Sin embargo, el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile habla de un sismo de 6,5. Así, en buen chileno, Haroldo, ¿a quién le creemos? ¿Cuál es el número que uno debe seguir? ¿Cuál es el más certero? No, por eso hablo. Yo estoy acompañando, yo me pongo más la fe en el MSTS, que es la del mar Mediterráneo, y que tienen hecho un buen trabajo. Y siempre cuando los resultados salen, yo puedo confirmar que ellos son los mejores. Y en la Universidad de Chile también, porque los sismógrafos de Chile están más cerca y posiblemente hablan la verdad. Ahora, varía mucho la información, por ejemplo, para ti, respecto a lo que eventualmente pudiese pasar como reflejo de este sismo de 6,8 grados en Aysén, si es que la profundidad no fuera de 10 kilómetros, como aparece en la página del Servicio de Sismología, y fuera, no sé, un poco más o un poco menos. Claro. Para mí, creo que fue un poco menos y mucho más profundidad. ¿Sí? Para mí fue, porque los reflexos de este sismo no son solamente de Rusia, es sí de uno que pasó en las Islas Marianas hace
7, 8 días aproximadamente. Perfecto. Bueno, ha seguido temblando en el norte hasta 4.7, llegó uno hace muy poco. Pero atención, ayer, exactamente. Haroldo, fíjate que haciendo acuso y abrazando el sistema de predicción, muchas personas acá en Chile, digamos, tratan de más o menos hacer un sistema también de pronóstico de sismo. Y fíjate, ¿qué opinas de esto? Me llega acá que dicen que para el jueves, a propósito del sistema que tú instauraste, ellos más o menos haciéndolo dentro de lo que se puede, el jueves podría haber un sismo cercano a 5 grados, mucha atención, para San Antonio. Y hoy día, a las 9 de la noche, en Coyahuasi, pero que no pasa de los 4,5 o 4,7 grados. ¿Te cuadra eso más o menos dentro de lo que se puede ver? Yo sé que eres tú muy cauto, pero entendamos que esto es agrupaciones de personas en nuestro país que se han organizado entendiendo tu sistema y ya se la juegan para hacer pronósticos y ya andan bastante bien en esto. Así que, ¿qué opinas tú? Ellos dicen para el jueves en San Antonio cercano a 5 y hoy día en la región de Coyahuasi, perdón, a eso de las 9, 10 de la noche de un 4.7. ¿Es posible, te calza o tú ves algo más hacia el norte? No, por lo sismos que pasó en la profundidad, que no tengo seguridad, pero pasó en Aysén, los sismos van a seguir pasando y muchos reflexos van a pasar en todo el país. Ahora, hablar un poco temprano, lo que me preocupa más serían los reflexos para 5 o 6 días, eso es lo que me preocupa más. ¿Ya? Esperábamos algo cercano a los 5 grados, pero lo que me preocupa más lo hicimos cercano a los 7 grados que aún no pasó y que estamos esperando. Bueno, yo creo que para las personas que están empeñando en comprender ese método, lo mejor es que se hagan una cosa y no pasa, está bien, pero yo no puedo confirmar si antes por supuesto. Una vista, un pasar un Haroldo, lo entendemos. Que no predicamos. Ahora, Haroldo, tú hablas de que todavía estamos esperando un sismo alrededor de los 7 grados, que es el que te preocupa. ¿Ese dónde sería? Estamos esperando algo en la costa de Canadá o la Baja California. Estos son los puntos que aún estoy esperando algo fuerte. Ahora, si en Baja California entonces deberíamos tener los reflejos. Ya, pero ahí calculamos la profundidad. Si era la profundidad que hubo el año que pasó, que inmediatamente enviamos un correo al Don Salpate, él lo avisó por 7 días antes, entonces si pasa esto, entonces enviamos los correos nuevamente para que ustedes hagan lo que quieran con los informes. Perfecto. Para la gente que se viene sumando a nuestra sintonía en Aysén, en la madrugada, en la costa, exactamente, un promedio de 6,5 a 6,8. Fuerte temblor se dio en ese sector. Obviamente hablando con la gente de Juez Red Alert, con Haroldo Maciel específicamente, este anuncio no fue hecho porque dado el lugar donde fue el epicentro, si bien a baja profundidad, no iba a ser percibido, por lo tanto no iba a alarmar ni a crear preocupación en los chilenos y tal cual, una vez más, fue así precisamente. Sin embargo, esto va a tener consecuencias, esto puede migrar a otros lados y obviamente estamos a la espera de los próximos 4 o 5 días del reflejo de uno anterior que hubo de 7 grados y ese, digamos, es probable que lo podamos llegar a sentir y que algunos se alarmen un poco más de la cuenta, pero para eso necesitamos la información máxima de Cuerpo de la Ley. Y además, por lo que dice el mismo Haroldo, estaríamos esperando entonces un sismo grado 7 en Canadá o en Baja California y según eso podríamos ver si tendríamos reflejos a partir de ese sismo de 7 grados. Exacto, y a partir de lo que dice Haroldo, fíjate que me siguen llegando acá datos, porque haciendo una proyección, chilenos, que tratan de hacer sus propios pronósticos con un grado de certidumbre bastante importante, todo esto basándose en el sistema de Haroldo, dicen que, por ejemplo, mañana en San Antonio deberá uno tipo de 5 grados en la escala Richter, pero me dicen que debe haber uno más o menos de 6 grados, un poco más, en California o en Japón. Mañana, lo que ya de inmediato sucedería lo que nos estaba adelantando Haroldo, y de ahí, acuérdense, si esto detona el famoso gran terremoto de Big One, el grandote, como le llaman los gringos, en California, claramente ahí nos tenemos que, colocar el cinturón y agarrarnos con cinturón de seguridad. Pero también hay que entender que un sismo grado 7 en California es un sismo importante. Es muy importante. Muy fuerte, o sea, no es como nosotros grado 7 que puede haber unos 6,9 y más de una casa que pueda sufrir daño. Exactamente. No pasa nada. En California sí pasan cosas. Es muy importante, además que, como decimos, ellos están atentos, digamos, al gran terremoto que están esperando, al igual que nosotros.
nosotros en el norte de nuestro país. Y mientras siga temblando bastante, obviamente todas las personas, cada vez que se empieza a mover el piso, y no es para menos, la gente dice, ahora es el momento, llegó, o sea, este era el que estaba esperando. Y pasa, digamos, y todos tranquilos. Lo único que hasta lo que podemos entender, gracias a Haroldo Maciel, digamos, y su sistema de pronóstico, es que cuando haya un gran terremoto en California, nos tenemos que preparar, nos tenemos que agarrar. Pero porque posiblemente vaya a llegarnos el reflejo. Lo más seguro, pero así de fuerte, igual de fuerte. Pero vamos a tener semanas para prepararnos. Y eso va a ser por primera vez en la historia de la humanidad que la gente va a estar tan preparado en algún país. Haroldo, ¿estás ahí, no? Hola, sí. Sí, a propósito de lo que estábamos proyectando respecto a sismos, ¿de qué magnitud podrían ser eventualmente los sismos que nos pudiesen pegar en las próximas horas? Reflexos son sismos entre 4,7, 5,2, son reflexos. Mira, justo un poco para hacer algo más significativo, aún 4 días por la distancia, sería entre 4 y 5 días. Entonces fixamos a esta fecha, pero la profundidad no está segura. Para eso, por eso es solamente tomar en cuenta, se preparar y nada más. Perfecto, solo hasta ahora, digamos, una preparación, se necesitan más datos para ser más certero. Pero sería de 4,7 a 5,2. De 4,7, que es más o menos los números que me decían mi grupo de amigos chilenos acá, que tomando un poco lo que hemos aprendido de Haroldo, para hacer una proyección. Haroldo obviamente es mucho más cauto y espera tener todos los datos para entregar, digamos, en nuestro mail que nos advierte de algún sismo de esta categoría. O sea, una vez que suceda el sismo que estás esperando para el norte de California o en Canadá, vas a tener más datos finalmente de cómo podrían venir estos reflejos y la magnitud que tiene, Haroldo, ¿no? Sí. En el jueves pasado yo envié un WhatsApp para don Richard hablando respecto de la posibilidad de este sismo, pero yo pensé que sería un poco cercano más a la región costa, mucho adelante de Coquimbo, y fue mucho más al sur. WhatsApp está con don Richard, bueno, por no tener lo peligro, entonces llegamos a la conclusión de que no tenía la necesidad de un aviso respecto de este sismo que pasó por la mañana de hoy. Perfecto. Finalmente, lo que hay que entender acá es que Chile es el país más sísmico del mundo y nunca ha dejado de moverse. Es verdad. Cada vez que ha habido un temblor de importancia, tratamos de avisarlo cuando podemos, a través de los cálculos del pronóstico de Haroldo, entender de dónde venía, digamos, y dónde podría golpear en nuestro país. Y insistimos en este dato con más de un 90% de asertividad, lo que me parece que estamos frente a un sistema que sirve. Sobre todo porque lo hemos dicho y lo hemos recalcado frente a algunas críticas de algunos programas también, por supuesto, es que básicamente la información es poder y usted puede estar preparado para decir, ok, va a ser un sismo de 5 grados, todo bien, sigo durmiendo, sigo haciendo mis labores diarias. Exacto. Básicamente es la idea de poder entregarte Por información. supuesto, y en el mejor de los casos, y es probable que se suceda el terremoto en California, el nivel de lo que vamos a estar preparados acá, atendiendo al sistema de pronósticos de sismo, es que incluso, modestia aparte, podríamos salvar un montón de vidas, algo que nunca se había podido trabajar. Respecto a eso, Haroldo, mucha gente me está preguntando que ¿cómo ves tú el comportamiento en esta semana en el norte de nuestro país y si eso podría ser la mecha que desencadene anticipadamente el tan esperado terremoto en nuestro país? Pero no me contestes todavía porque tenemos que hacer una brevísima pausa, porque fíjate que me acaban de llegar unos datos bastante inquietantes respecto a lo que podría pasar y la alerta de tsunami que fue descartada. Así que no se despegue, volvemos en un tantito así. Espérame, Haroldo. Una pausa y ya volvemos. Les quiero contar algo. Hoy día estaba preparando la colación de mi hija y me sobraron estos sanguchitos de jamón super pollo. Y se los traje de regalo para que vean que soy una buena amiga y buena persona. Chiquillos, vengan. Por favor, encho nomás. Usted siempre tiene hambre. Miren. Por favor, don Víctor. Oh, ya te quedaste. Exquisito, y usted ya lo sabe. Los jamones y pechugas super pollo son más sanos, convenientes e ideales para la colación de los niños y también para disfrutar con los amigos. Pruébalos en sus exquisitas variedades: asada, acaramelada y ahumada. Jamones super pollo, otra forma de comer pollo. Y es realmente exquisita, el favorito de mi hija. Aplauso para jamones super pollo. ¿Está bueno? Muy bueno. Está bueno. No, bueno, pero quedamos con un tema pendiente que es precisamente tu pregunta, Haroldo Salfa. Exacto, Haroldo, la gran pregunta que todos se hacen, porque al parecer, según entendiendo todo lo que nos ha explicado,
van a seguir los sismos, pero no mayores a 4, 3 y tanto. De hecho, en la región del norte, pero habría que tener especial atención durante los próximos 6 o 5 días. Me equivoco, es así, porque ahí puede que se cumpla el plazo del sismo grado 7 que viene de otro lado y que podría golpear con una intensidad similar en nuestro país. 7 ya es importante. ¿Es así? Ya, pero recordando que cuando pasa un sismo de esta magnitud, son 3 puntos siempre y que se puede remeter, ¿ya? Y como está cercano al sur, se recuerda la otra vez, cuando estaba yo en el programa Mentiras Verdaderas, exactamente, las personas miraron que hubo un sismo en el norte, y 18 horas después aproximado hubo en el sur. Este está haciendo el sentido inverso. Entonces, de manera que hubo en el sur, la región cercana con sur de Perú, puede ser que pase algo, hay la posibilidad, pero solamente posibilidad. Perfecto, solo una posibilidad entonces de algo de importancia en estos días, pero a partir de 6 días, una semana, digamos, es donde podría manifestarse algo de relativa importancia para nuestro país. Mientras tanto, no va a dejar de temblar, como decían, pero de mediana intensidad, digamos. Para todos nosotros, los chilenos, ya claramente estamos preparados y, como quien dice, en buen chileno también, curado de espanto respecto a los sismos que más o menos bordean los 4 grados en la escala de Richter. Claro, 4.7 a 5.2 en la escala de Richter. Ese sería más o menos el rango de estimación de los sismos, Haroldo, ¿no? Ya, los reflexos tienden a aumentar, a crecer el número de sismos por estos días, ya que fue la cercanía de las placas que están conexas, son conectadas en directo por todo el país. Perfecto. Haroldo, fíjate que mi informante, lo voy a decir, gran amigo, por supuesto que le mando un saludo, que trabaja en Lonemi, obviamente descartaron la proyección de que pudiese haber un tsunami debido al fuerte sismo en Aysén. Sin embargo, fíjate que yo te quiero hacer una pregunta y es, ¿qué condición, escúchame bien amigo, qué condición de temblor o terremoto tiene que haber en nuestro país para que venga acompañado de un tsunami? Pero antes de que me conteste, tenemos una nota al respecto, que la gente se prepara al respecto. Mira. Falsa alarma de tsunami en Iquique provocó el pánico en la población. Todo comenzó luego que sin aviso previo sonaran las alarmas que indican la llegada de un maremoto. La preocupación e incertidumbre se apoderó de inmediato de los iquiqueños, que pidieron una explicación a las autoridades. Estas manifestaron que se habría tratado de una prueba de aparatos que nadie estaba al tanto. Hoy en día la preocupación y alerta se ha hecho presente en el norte por el supuesto megaterremoto que generaría un tsunami, por lo que recibir una falsa alarma en las costas de Iquique causa indignación. ¿A qué se debió el hecho? Mira, básicamente te puedo adelantar de que estaba trabajando en la empresa, emigrando de frecuencia. Al parecer, accidentalmente algo ocurrió que se está investigando, está trabajando en la empresa, verificando por qué pasó esta situación. Si es que al momento de escuchar las sirenas a eso de las 11 de la mañana, la gente comenzó de inmediato a evacuar sin tener nada claro. Luego de percatarse que habría sido un error, volvieron los recuerdos de la falsa alarma que se activó en el mes de enero, segunda en menos de un año. Sí, es algo similar, puesto que estamos cambiando de frecuencia. Entonces eso ahí puede que haya hecho. Hace algunas semanas fuimos testigos de cómo ciudades del norte se movilizan en simulacros nocturnos y lo importante que es para ellos estar preparados ante un eventual tsunami y megaterremoto, del que tanto se ha hablado. Y fíjate que del año 1877 a la fecha no hemos tenido más ni maremoto ni terremoto, ¿ya? Pero la falsa alarma de tsunami en la ciudad de Iquique tuvo una gran repercusión. Recordemos que fue en la mañana y todos se encontraban en sus actividades diarias, donde colegios y universidades evacuaron a los alumnos. Lo importante es llamar a la tranquilidad a la gente, a la población, y informarle de que no hay ningún alarma de tsunami, nada. Fue solamente un tema de accidente que se está trabajando para identificar.
El norte de Chile se prepara ante el comentado supuesto megaterremoto. Los ciudadanos de Arica y Iquique se siguen preparando ante lo que pueda suceder en cualquier minuto y es a través de estas imágenes demuestran lo importante que es para ellos el sistema de alarmas. Pero molestia causó en las personas cuando las alarmas se activan de manera errónea. En lo que va del año ha pasado 2 veces, la última supuestamente por trabajos realizaba una empresa externa, problema que genera desconfianza y es de esperar que cuando se trate realmente de una emergencia, la gente no piense que es una falsa alarma. Es la segunda falsa alarma en Iquique en lo que va del año, claro, y muchos se plantean y dicen, bueno, esto se puede convertir en el tema y en el cuento de Pedrito y el Lobo, básicamente que cuando venga y sea real, la gente se confíe y diga, no, se tiene que haber disparado nuevamente y no... Debe ser otro simulacro, no programado. No programado, en fin, pero básicamente yo creo que la idea no es solo hacer simulacros programados porque hay que estar preparado en el caso de una emergencia real, entonces, claro, es una lata, la gente sale, la gente no entiende mucho, no se sabía si había sido un desperfecto del equipo o básicamente se había disparado o incluso se llegó a pensar que estaban haciendo un simulacro no pauteado para ver cómo reaccionaba la población. Usted vivió en Arica también. Sí, un año y como jefe regional bastante experiencia y la gente en Arica, el ciudadano ariqueño es muy disciplinado y tiene muy claro lo que tiene que hacer. Y yo creo que es digno de ejemplo. Arica es una ciudad muy segura en ese aspecto porque ellos tienen todo muy metodologizado. Ahora, yo creo que aquí lo fundamental no es cuántas veces se dé la alarma, sino que cuántas veces la gente se discipline con respecto al tema. Porque cuando está todo hecho, están listos los sacos de dormir, hay un bolso con ropa de emergencia, hay agua en caso de que se corte el agua, etc. Bueno, está dentro de parámetros normales. El problema está cuando esto no está, cuando esta preparación sistémica ante una emergencia no está. Y yo creo que Arica la tiene. Arica es bastante disciplinado en ese aspecto y la gente es muy consciente. Por eso el señor que entrevistaban ahí da a conocer, él dice, no hemos tenido un sismo desde tal fecha. Que en realidad fue cuando hubo un tsunami muy grande y que dejó varios barcos en Chinchorro, en el sector de Arica. Sí. Pero, ¿a qué voy? No perder el sentido de sorpresa. Yo creo que hay que estar preparado y aunque no descartar la alerta de tsunami hasta el final. Eso lo creo. Es verdad. Usted le había hecho una pregunta, ¿no? Absolutamente. Haroldo, simplemente entender, ¿en qué condición es cuando se produce finalmente tsunami en las costas de nuestro país, amigo mío? Bueno, yo creo, sí, no que sea verdad, pero yo creo que cuando pasa algo en alguna cercano a la costa, donde arremeten o liberan una cantidad significante de material, este deslocamiento de la tierra empura la agua que hace con que se forme las 3 olas del tsunami, que siempre es bueno recordar que la tercera ola siempre es la más peligrosa. Es la más peligrosa. Exactamente. Haroldo, te queremos agradecer por haber estado con nosotros en contacto de esta mañana y quedamos pendientes para ver qué pasa en los próximos 4 o 5 días y ver tus pronósticos. Muchas gracias, que tengas un excelente día. Muchas gracias, amigo mío. Un gran abrazo. Gracias, Haroldo. Bueno, tranquilidad entonces esta semana y en una semana más estamos hablando porque ahí puede que esté interesante la cosa. Tranquilidad que en la década del 80 se le dijo a la población que tuviera respecto a un nuevo sistema que se llamó Administradora de Fondos de Pensiones. Las AFP, que no era otra cosa que una institución que iba a administrar tu dinero para que cuando tú te jubilaras, es decir, cuando no tuvieses ni la fuerza ni la edad para seguir trabajando, recibieras de alguna manera un dinero todos los meses para mantener más o menos tu estándar de vida. Cada vez más aparecen expertos economistas que señalan que la jubilación para los chilenos, la verdad es que es muy distinta a lo que se prometió en algún momento. Vamos a la nota respecto a lo que efectivamente van a recibir las personas que se jubilan en nuestro país y a la vuelta vamos a conversar con Gino Lorenzini, que es cofundador de Felices y Forrados. Vamos a la nota y a la vuelta comentamos. La AFP matan. Palabras como estas son las que suele decir la gente cuando le preguntamos por las AFP en Chile, ya que existe un descontento por parte de las personas hacia un sistema que fue instaurado en el año 80 y donde muchos no están de acuerdo. La gente que está jubilada está sacando una miseria, no alcanza un 25 o un 30% del último sueldo.
La jubilación para los chilenos es un tema importantísimo, ya que es de esta manera como nos solventamos nuestros gastos pasando a la tercera edad, ya que a los 60 años en nuestro país el trabajo se hace escaso y la vejez debería ser para descansar. Bueno, los jóvenes tienen que apoyarnos. Antiguamente la gente jubilaba con el más o menos el 90 al 100% de su último sueldo. Hoy día están jubilando con alrededor del 25 al 30%. A ellos les espera un futuro muy negro. Conocimos el caso de dos personas a punto de jubilar, Antonio Araya y la señora Guadalupe. Él es funcionario público, su sueldo bordea los 600.000 pesos. Hoy, después de casi 40 años de servicio, recibiría un monto de 200.000 pesos. Imagínate que yo voy a jubilar con un 30% de mi sueldo, ¿ya? Y los que tenemos deudas hipotecarias, medicina. Entonces yo creo que ya está bueno ya que la AFP no estén sacando tanta plata. La señora Guadalupe también nos comenta su caso bastante particular y donde muestra su descontento. Bueno, ya a mí ya me dijeron que no me dan una pensión más de 180.000 pesos y tengo 39 millones en la AFP. ¿Y eso a usted no le alcanza para nada? Para nada. Pero los jóvenes de hoy saben en qué panorama se encuentran cuando tengan que imponer y cuál puede ser su futuro si continúan las AFP. ¿Estás informado acerca de la AFP? No. ¿AFP? ¿Saben algo de eso? No. Nada. Pero el problema es que la suma final que te entregan no es proporcional a lo que tú trabajaste en toda la vida. Como ejemplo les explicaremos la forma en que actúan las AFP. Si usted tiene un sueldo promedio de 500.000 pesos durante 30 años sin lagunas provisionales, sin dejar de cotizar, acumulará cerca de 30 millones de pesos, los que puede aspirar a una pensión de aproximadamente 150.000 pesos. ¿Qué le parece? Mira, la AFP yo lo veo, siempre lo he visto como algo demasiado sinvergüenza. Yo creo que este robo está amparado en la legislación, ¿no? Y no hemos sido como país no hemos sido capaces de modificar un robo que efectivamente están haciendo la AFP a todos los chilenos. Queremos castigar con nuestros votos a aquellos que defienden la AFP. Hoy día expertos están recomendando, mire, en vez de usted estar cotizando y tener cotizaciones de su sueldo que después probablemente se le traduzcan en una muy débil pensión a la hora de pensionarse, invierta en un inmueble, que este inmueble se autofinancie con un arrendamiento y esa renta, en buenas cuentas, va a ser mucho más beneficiosa para usted el día que usted se tenga que pensionarse. Conversamos con Alejandro Crom de la Superintendencia de AFP. Ellos, como fiscalizadores, son los encargados de evaluar a estos organismos. Nos cuenta cómo han trabajado con el ahorro previsional de los chilenos. En general el sistema funciona bien, ha tenido una rentabilidad positiva en sus distintos fondos. El fondo CEL, que es el fondo que ha tenido durante toda la historia previsional desde que se crearon las administradoras, han tenido rentabilidad positiva. Y las administradoras en su papel cumplen su rol, digamos. Las AFP son un tema pendiente en nuestro país, donde movimientos como los que encontramos en el centro de Santiago, donde reúnen firmas para que no existan más estos sistemas, muestran el descontento social de algunos sectores. La gente que gana menos de 350, que el 60% de los chilenos va a jubilar entre 80 y 90 mil pesos, o la pensión solidaria, que son 74 lucas. Las AFP en nuestro país, un sistema que comenzó a regir en el año 80 y donde muchos chilenos se encuentran descontentos con el dinero que obtienen al jubilar, considerando además que en el mercado personas sobre los 55 años ya no son rentables para el mundo laboral. ¿Sabemos cuánta plata vamos a recibir de pensión cuando nos jubilemos? ¿Lo tenemos claro? ¿Qué fondo nos conviene? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, para eso, tal como lo había anunciado Felipe, ya está con nosotros Gino Lorenzini, cofundador de Felices y Forrados. Te queremos agradecer por estar acá, porque queremos que nos expliques con manzana y peras, porque yo en esto no entiendo nada. Yo sé que me sacan plata de mi sueldo y no sé cuánto voy a recibir cuando me jubile. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, lo que decía precisamente uno de los señores, que la mayoría de nuestro país, hagamos un ejemplo, ganaría alrededor de 350.000 pesos. No, a ver, hoy en día el sueldo promedio bruto, Bruto son 580.000 pesos. 580.000 pesos bruto. Bruto. Ya. Es decir, casi los 600.000 pesos. Eso es gracias a los más ricos de Chile, que cada vez son más ricos, digamos. Exacto, que tiran el promedio para arriba. En un promedio, si es que la mitad de la persona está en un horno y la mitad está congelado, el promedio va a estar en 38 grados. Entonces, un promedio puede engañar. Sí. Entonces, esto sería el sueldo promedio. Este sería el sueldo promedio. Bruto. Entonces, una persona, la realidad en el país es que la promesa iba a ser un 70%
de tu sueldo. Es decir, iba a ser alrededor, la promesa eran 400.000 pesos. Ya, o sea que en el fondo si yo me impongo, finalmente si tú cuando te me jubile, impones siempre, no tengo tienes laguna, una Exacto. serie de restricciones, ibas a poder jubilarte con 400.000 pesos. La triste realidad es que esa jubilación para la persona que gana 580.000 pesos va a llegar a 200.000. ¿Y esto también es bruto o líquido? Bruto. Claro, porque tiene todos los descuentos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es bien grave la situación porque 6 de 10 chilenos se van a jubilar con menos de 150.000 pesos. Menos de 150.000 pesos. 6 de 10. Eso es más de la mitad. Eso es más de la mitad. Es que por eso el promedio engaña. Sí, por supuesto que engaña. Entonces, menos del mínimo. ¿Sabéis? Lo que pasa es que además cuando tú jubilas, generalmente comienzan todas las complicaciones de salud. Y todos los exámenes, los remedios que tienes que tomar. Y esos 150.000 pesos no te alcanzan para mantenerte, vivir una vida y pagar todos los temas de salud. O sea, no alcanza. Claramente no alcanza. Mira, en términos de ingresos reales, termina siendo casi un indigente. Es que esa es la realidad. ¿O no? Y cada día se están sumando 200.000 personas adicionales que de golpe le inventaron este sistema de la AFP. Lo invitaron a muchos a la fuerza a pasarse a la AFP. Y el tema es que cuando uno no tiene conciencia llega la triste realidad de enfrentar esta situación. Hay gente, incluso puede haber gerentes de empresas, y esto nos afecta a todos, sin clases sociales, gerentes de empresas que pueden ganar 10 millones de pesos y se jubilan con 600.000 pesos. Ese drama es de todos y acá hay que enfrentarlo como país. ¿Qué es lo que pasó? El gran secreto que ocurrió es que las AFP funcionaron muy bien hasta el 2002, pero ahí pasó la técnica de la ranita. ¿Por qué hasta el 2002? Porque hicieron modificaciones legales con su poder de lobby que les traspasaron el riesgo a las personas. Entonces te vendieron que tú tienes el poder de elección de los multifondos. Claro. Y como tú tienes el poder de elección, no te dijeron, pero el riesgo es tuyo. Entonces, al traspasarte el riesgo... Pero espérame, entonces desde a partir del 2002 yo elijo en el grupo que estoy, si en el A, en el B, en el C. Si estoy en el tema riesgo, pierdo yo la plata, no pierde la AFP. Exactamente. Entonces, antes la AFP, si tú perdías, tenía que ellos ponerse de su bolsillo. De esto había un fondo que se llamaba encaje, que era el 5%. Que parece razonable por cuanto entiendo que el 99%, como tú decías, de eso es a beneficio de ellos. Nosotros aportamos el 99%, ellos el 1%, pero los costos son para nosotros y para ellos nada. Exacto. Para la ganancia. Entonces, si era administrador de fondo de pensión, tenía el rol de evitar las pérdidas. Lógico. Y si tenías pérdidas, ellos te compensaban de su bolsillo. El 2002 se modificó eso. Se hicieron trucos como restar el valor absoluto, que en resumidas cuentas, entre más pierden, menos cubren. ¿Qué quiero decir con esto? Si viene una crisis y se pierde un 10%, ellos pueden perder un 15% y no compensar. Si viene una mega crisis con un 50% de caída, ellos pueden perder hasta un 75% del fondo y decir, no, yo estoy cumpliendo mi norma que modifiqué. Tú hablaste del efecto ranita. ¿Cuál es el efecto ranita? La ranita es, te cae una rana en una olla con agua helada y si tú lo pones a fuego lento, que es los cambios normativos paulatinos que están haciendo, tú no te das cuenta de la ranita hasta que está muerta. Y eso es lo que nos está ocurriendo hoy como sistema. ¿Sabes qué? 11.100 millones de dólares está subsidiado este sistema que es privado, está subsidiado por el Estado, que quiere decir casi el 19% del presupuesto del país. ¿Y cómo se subsidia? Está subsidiado, porque está, las Fuerzas Armadas tienen el sistema antiguo, está el pilar solidario, que para las personas que tienen menos ingresos se compensa el Estado. Entonces, todos estos subsidios ya están haciendo una tremenda carga. Entonces, de lo que están recibiendo las personas, de verdad, un 60% lo pone el Estado y apenas un 40% la AFP. Pero disculpa, solo para entender de todos los sistemas que uno podría hacer con su plata. Por ejemplo, tenerla guardada bajo el colchón hasta que juntan los 30 millones de pesos, digamos más o menos en promedio ganando 500 lucas, que lo hubiera juntado. Conviene más eso, guardarlo bajo el colchón, meterlo en un banco y que te dé intereses mensualmente que haberse metido en eso, que de hecho es una obligación. Es que el tema pasa... O sea, este es el peor sistema de todo lo que uno puede hacer. Lo que este pasa es el peor. es un tema de ambición. Es decir, las modificaciones del 2002, hasta el 2002, las AFP rentaban en promedio anual 20%. Las 2 primeras décadas del sistema funcionó espectacular. Si el tema es que cuando te traspasaron el riesgo, vino la crisis del 2008 y tú perdiste un 40% de tu bolsillo porque, no, tú eres joven, quedaste en el fondo A y te vas a recuperar. Lo cierto es que han pasado 6 años y recién la gente está recuperando lo que perdió. Entonces, imagínate una persona que juntó 100 millones de pesos, tenía 55 años o 54 años,
¡pum! Perdió 35 millones de golpes. Pero perdió perdón, 35 millones de todos. Ahora lo que me da más rabia, porque ponte tú, supongamos que hay algunos que fueron más vivos y dijeron, ¿sabes qué? Yo no me quiero meter la cuestión de la AFP, yo soy un trabajador independiente, prefiero hacer esta cosa con la plata. Y ahora dicen, no, desde 2015 es obligatorio, así que usted que no quería, se viene para adentro y a perder plata con la AFP. Es que, y por eso digo que es una técnica de la ranita, porque paulatinamente están sacando normativas. Es decir, hoy en día ellos dicen que solo cobran comisión por el porcentaje del sueldo, pero en el 2008 hubo un cambio normativo que nadie lo sabe y que ellos les pagan comisión a los brokers. ¿A ti te parece que la solución podría ser la AFP estatal, como lo plantean algunos candidatos presidenciales, a propósito que la elección es en noviembre próximo? ¿Qué es lo que pasa? Que ellos tienen que rentar un promedio. Y esto lo voy a explicar con el tema de la AFP estatal. Imagínate que el promedio de rentabilidad sea, ojalá, un 10%, que no se ha cumplido hace mucho tiempo. Si ellos rentan 2 puntos bajo ese promedio, es decir, un 8, si rentan un 6, ellos tienen que compensar esa diferencia. Pero el tema es que el promedio antes era un promedio mensual y hoy en día es un promedio de 3 años. Entonces es muy fácil que todas las AFP estén dentro de ese promedio y nunca caen bajo. Entonces, ¿qué es lo que estoy planteando? Que acá la correlación de todas las AFP, casi todas rentan lo mismo, todas ganan lo mismo y todas pierden lo mismo. Eso en un mercado oligopólico con solo 6 actores es casi como que hay colusión, casi, pero y ahí sí el Estado puede entrar, porque si el Estado entra y renta más y sube el promedio, una AFP podría quedarse afuera, incluso se podría eliminar la AFP. Y a propósito de lo mismo, llama la atención porque si el sistema fuera tan maravilloso, me refiero desde el punto de vista de las AFP, porque hay cada vez menos AFP. Por lo tanto, ahí también hay algo que llama la atención, ¿no? Es que para entrar a hacer una AFP tienes que tener 20 millones de dólares de partida, un prestigio irrefutable. Los trabajadores tienen que aportar este encaje que es el 1%. Está bien, pero el negocio es rentable. Es redondo, es que decir, no corre riesgo. En el peor escenario, que fue el 2008, las personas perdimos 19.000 millones de dólares, que son 19 reformas tributarias. 19. ¿Y cuánto perdieron la AFP? 10 millones de dólares. El 0,0005%. Y hay mucha gente que se está topando con este lamentable panorama, que está jubilando y de los 580.000 pesos brutos que ganaba, finalmente se topó con que son 200.000 efectivamente. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué podemos hacer los que estamos ahora imponiendo y que vamos a jubilar en 30 años más? Sí, 30 años más. Mira, nosotros, invito a la gente, subimos en YouTube un video en el Senado, presentamos 8 propuestas concretas de mejorar el sistema. Es decir, el sistema se puede mejorar. ¿Cómo? ¿Me lo puedes contar a la vuelta comercial? Por supuesto. Por favor. Pequeña pausa y volvemos. Oye, porque una pausa y ya volvemos. Cofundador de Felices y Forrados, porque la verdad las cifras son alarmantes. 6 de 10 chilenos cuando jubilen van a recibir alrededor de 150.000 pesos. ¿Qué es lo que podemos hacer para tratar de revertir esta situación, Gino? A ver, dado que la jugada de las AFP fue crear los multifondos y traspasarte el riesgo, Felices y Forrados, como otras empresas, lo que hacemos es sugerir a las personas cambiarse de fondo. Entonces, nosotros tenemos más de 80.000 personas que siguen nuestras sugerencias y al final pasaron a tener el poder sobre la AFP porque tú le das la orden. ¿A los menos riesgosos? Exactamente. A los que invierten menos en acciones y que por lo tanto, de alguna manera, la balanza es mayor, digamos, la pendiente, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es lo que sucede? Cuando vienen crisis, en los fondos A pierden mucho. Y esas pérdidas son difíciles de recuperar. Si tú pierdes un 50%, para recuperarte tienes que ganar un 100%, claro, que son temas matemáticos que no se explican. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Cada vez que existen riesgos sistémicos, nosotros hacemos sugerencias de refugiarse en el fondo E. Con lo cual, la plata viene del extranjero, se invierte en bonos del Banco Central de Chile y queda cubierta. No se ve afectada por los vaivenes. Yo necesito que me expliques, por favor, los fondos, porque de verdad yo no tengo idea en qué fondo estoy. Siendo tremendamente honesta, yo no tengo idea en qué fondo estoy, entonces te quería pedir si tú nos puedes explicar cuáles son los riesgos de cada uno de los fondos. Está el A, el B, C, D y E. Perfecto. Estos son los fondos que existen. Exacto. ¿En algún momento la AFP te asignaba un fondo o uno siempre puede elegir el fondo en el cual estar? Te lo asignan por defecto si eres joven el fondo A, si es que tienes menos de 50 el fondo B y si es que ya estás pronto a jubilar el fondo C, por defecto. Pero tú siempre puedes elegir tu multifondo. Perfecto. Y en ese sentido, ok, si yo soy joven, bueno, en mi caso ya no tan joven, pero bueno, alguna vez lo fui, en el fondo A
es el más riesgoso, en el que, claro, puedo ganar, pero puedo perder muchísimo. Exacto. Mira, en el fondo A, para dar un caso concreto, los últimos 2 años, ha rentado acumulado un 8% los últimos 2 años. Pero tuvo un evento. Los últimos 2 años. Okay. Pero hablemos de riesgo. ¿Cuál ha sido el riesgo de pérdida de eso? Okay. Hubo un periodo en que perdió en 2 meses 8,46%. Entonces, perder eso es fatal. El fondo E, que es como el que no está invertido en acciones, es 95% renta fija. Pura renta fija, claro. Claro, ha rentado en los últimos 2 años un 13% aproximadamente. Ok. Pero el peor evento de riesgo ha sido que perdió menos 0,95%. Perfecto. Entonces, piolita, pero rentó más que el de mayor riesgo. Entonces se está rompiendo un poco la lógica. La proyección que se hace, y aquí a lo mejor me va a tirar muy lejos, pero la proyección a 20 años de la persona que tiene la plata en el fondo A, versus 20 años de proyección para la persona que tiene en el fondo E, que a lo mejor no es un buen ejemplo, porque se supone que quien está en el fondo E es una persona que está muy pronta a jubilar, pero supongamos que es la Julia o yo, que somos tipos que no arriesgamos. Ok, vamos al fondo E. ¿Cuál es la proyección de renta de una persona E y A 20 años? A 20 años, según las cifras oficiales que dio la Asociación de FP, es que la proyección de verdad, los primeros 30 décadas fue una rentabilidad promedio de un 8,8. Ok. Más que nada del fondo C. Y después esa rentabilidad promedio va a caer por las crisis internacionales, va a caer con suerte a un 5%. Ok. Entonces, si la situación actual estamos teniendo jubilación indigna con un 8,8%... Imagínate un 5. Exactamente. Y el tema es que el fondo E obtiene más o menos un 4%. Entonces, al final, por estar arriesgando en el largo plazo por un punto adicional, pero te estás arriesgando eventos que pueden ocurrir el día de mañana, no sé, tiran una bomba en Corea, tiran un misil y las bolsas se desploman 15% de golpe. Correcto. Pero ¿uno se puede cambiar de fondo cuántas veces quiera uno al año? ¿O hay un límite? Sí, tú te puedes cambiar cuantas veces tú quieras, pero el tema es que nuevamente acá se demoran 4 días en ejecutar el cambio de fondo. Y no tan solo eso, sino es que adicionalmente hicieron otros requisitos legales. Antes tenían como máximo 7 días. Hoy en día no tienen límite. ¿Hay una comisión asociada al cambio? No hay comisiones. La podrían cobrar, pero lo que a nosotros nos han informado gente que está dentro del mismo sistema y nos dice, ¿sabes qué? Como nosotros hacemos cambios masivos, se mueven 80.000 personas. Claro. Y esto, no sé, en el último cambio se movieron 4.300 millones de dólares. Afecta tipo de cambio, es decir, hay una serie de condiciones del sistema financiero que al parecer no son tan eficientes y al final se están resguardando en eso y parece que van a sacar una modificación para que la gente no se pueda cambiar tan libremente. No, Gino, pero ¿tú qué recomiendas? Si yo estoy en mi casa y necesito y quiero y me interesa poder jubilar bien, ¿qué me recomiendas? ¿Que me cambie constantemente, que esté atento para ver cómo está el mercado? A ver, ¿O que me estabilice un poco? Por ejemplo, claro, en lo que va el 2013, ¿cuántos cambios ustedes han sugerido a las personas? Nosotros hemos sugerido 2 cambios. 2 cambios en lo que va del año. En lo que va del año. Y la rentabilidad en estos 21 meses de nosotros ha sido un 20%. Es decir, con los cambios de fondo hemos tenido mayor rentabilidad, pero a la vez el riesgo, que es el tema importante, ha sido apenas menos 0,26%. Excelente. En el peor periodo. Entonces, acá estamos demostrando que con las mismas cartas de ellos son expertos, tienen expertos a no poder. Pero juegan para ellos, no para nosotros. Pero es que obvio, entonces cuando a mí me dicen que ellos no pueden obtener más rentabilidad con menos riesgo, yo les digo, pero con su mismo sistema, con las restricciones de que me pasan a la gente en 7 días, con todas esas restricciones. De hecho, la recomendación de ellos nunca te cambia. Exacto, entonces acá el tema es que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Muy bien. Y el tema esta es la realidad. Hay periodos, hay que ser claro, hay periodos en que Feliz y Forrado renta menos. Por supuesto, porque a veces por ganar 2 puntos adicionales de rentabilidad, tú puedes estar arriesgando demasiado. Entonces nosotros cada vez que hay riesgo, nosotros nos refugiamos en el fondo E. Don Víctor, usted tiene una pregunta. Con las personas que dan boleta honorario, ¿qué ocurre? Porque lo obligan a afiliarse. Salvo hay excepciones legales pero mínimas en algunos casos solamente. ¿Y qué pasa con esas personas? Porque imagínate, cuando uno empieza a entrar en edad, ya no tiene derecho a crédito, te quitan la tarjeta Visa, una serie de restricciones. Y más encima si estás dando boleta, te hacen ingresar a una AFP
que a mí no me interesa, por lo menos, a mí no me interesa, porque tengo otro tipo de previsión. Bueno, ¿qué pasa con eso? Técnica de la ranita. Este año la gente podía rechazar ante Servicio de Impuestos Internos el descuento del 10%, pero el 2015 va a ser obligatorio a rajatabla. Y el 2018 también te van a descontar la salud. Es decir, todas las personas que ganan boletos honorarios, que tienen informalidad, te van a descontar toda esa plata sin que tú te des cuenta. No, pero es que para el escándalo. Es que, a ver, yo soy pensionado y me ponen seguro de gravamen. Y yo no lo acepto, porque a mí cuando me ofrecen un crédito me ponen seguro de gravamen. Pero y yo tengo mi pensión, entonces bueno, el pago de Chile, don Víctor, lo van a fregar. Por cierto, como la Master Pro, tengo que recibirlo igual. Pero el tema aquí, yo creo que, porque a mí me preocupa el tema de las boletas, porque hay gente que realmente es una entrada a otras cosas, o sea, que se preparó su vida para ello y la obligan a hacer algo, o sea, no sé, y lo peor es que la respuesta oficial es que, ¿saben qué? Como las jubilaciones son tan bajas, vamos a hacer que la gente se jubile más tarde, a los 67. Trabaje más años. Ya, pero la verdad, el Cordero ahí, vamos a aprovechar de ganar y sacarle más plata a esta gente en realidad, pues eso es. Y que no se te vaya la pirámide achicando. Pero espérame, Gino, entonces esta idea de que la jubilación en vez de ser a los 60 sea a los 65 o uno pueda jubilar más tarde, finalmente tampoco te sirve para recibir una mejor jubilación. Pero si nosotros planteamos un tema muy simple, imagínate que si te aumentan, a ver, hablemos con cifras. Tú sabes que una persona mayor de 60 años, ¿cuántos están trabajando? Apenas 3 de 10. 3 de 10. Entonces, tú lo que les dices, si te aumento a 67 años, te condeno a 7 años de desempleo. Y tú te vas a endeudar. Y te vas a endeudar una tasa de un 50% para recién jubilar a los 67 años. Estamos viviendo un tema de absurdo. Es que, ¿sabes? Lo que pasa es que tú tenés mucha razón, porque pasado los 60 años conseguir trabajo es extremadamente complicado. Entonces, tampoco está el mercado laboral para decir, oiga, en vez de trabajar hasta los 60, trabaje hasta los 67. Pero si lo que es más descarado no, si lo que es mucho más terrible es que te lo venden como que te están haciendo un favor, así como, ¿sabe qué? Preocupado siempre de su condición de pensión, vamos a hacer esto, ¿no? Y lo único que hacen es fregarte. Bueno, en ese mismo caso, nuestra propuesta concreta es que las personas que, si te quedas desempleado a los 55 años, no tienes nada más que hacer, que te jubiles, pero con el 50% de la rentabilidad. Si la persona está en el fondo E y en un año el fondo E obtiene un 5%, que retire 2,5%. Su fondo va a ir creciendo año tras año, pero va a tener un flujo para sobrevivir, para pagar la cuenta de la luz. Entonces, el tema es que estamos rigidizando el sistema para que las personas finalmente no se vean beneficiadas. Pero Gino, ponte tú, lo que dicen todos es que básicamente entre antes tú te empieces a imponer, mejor va a ser tu pensión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú sales de la universidad a los 23, ponte 24 años, ya estás trabajando formalmente, ya sea con boleta o con contrato, pero finalmente ya debería empezar a imponerte. ¿Sirve de algo empezar a imponerse a los 24 años? Por finalmente? Supuesto, porque los 10 primeros años de trabajo se acumula el 50% de la jubilación. Pero los 10 años primeros de trabajo es cuando uno menos plata gana, supuestamente. Pero por eso, y nosotros la propuesta que la sacamos de Nueva Zelanda, es que por cada hijo nacido en Chile, el Estado invierte $1 millón de pesos. Eso cuesta apenas $500 millones. ¿Qué es lo que pasa? Pero es una propuesta para que la gente no crea que es una realidad. Pero ese niño cuando nace gana interés compuesto, entonces cuando ya tiene 20 años ya va a tener más de 12 millones acumulados en su cuenta. Y así podríamos lograr que incluso en 40 años se elimine la pobreza. ¿Sí? El tema es ocupar el sistema a favor de las personas. Gino, quiero que me contestes lo siguiente, que yo sé que es complejo y de repente las cifras la gente se pierde, pero como para que la gente de alguna manera entienda el número. ¿Cuántos son los fondos finalmente que aportamos los que estamos trabajando y que le entregamos al fondo de pensiones? Dicho de otra manera, ¿con qué plata trabajan, no lo escribas todavía, trabajan las AFP? Y también, ¿cuánta de esa plata está fuera? ¿Y quiénes pueden utilizar esa plata para crecer? Es decir, a través de créditos de consumo o créditos para comprar otras empresas. Quiero que a la vuelta de comerciales me lo cuentes, pero porque entiendo que la cifra es espeluznante y se actualizó la semana pasada, si no me equivoco, ¿no? Vamos a una pausa y volvemos. Una pausa y ya volvemos. Dejamos una pregunta pendiente respecto a la cantidad de plata que hay, ¿no es verdad? Y quiénes pueden de alguna manera trabajar, comillas, funcionar con ese dinero. El tema es simple. Los chilenos somos dueños de $160.000 millones. $160.000 millones. Ya. ¿A quiénes las AFP prestan ese dinero? $60.000 millones se van al extranjero, a otras empresas que no nos aportan realmente el crecimiento en Chile. ¿Ya?
Después... Quedan 100.000. Quedan 100.000. 25.000 millones de dólares van directamente a la banca. O sea, un cuarto de eso va a los bancos. No, eso es lo que va fuera de Chile. Los 25.000 millones de dólares son a los bancos chilenos. Perfecto. Entonces, los trabajadores estamos financiando a los bancos chilenos. Perdón, cuando tú dices van a los bancos chilenos, es que los bancos van a por esa plata y la piden igual que cuando uno como persona natural va al banco y pide plata. Exactamente. Los bancos van a esos fondos y piden. ¿Con qué interés? 4% con suerte. ¿Y qué interés me dan a mí cuando pido plata yo al banco? 59 está la máxima tasa. Perdón, solo para entender esto. Yo pongo mi plata en la AFP. Esa AFP le pasa la plata a los bancos. Yo voy al banco porque no puedo acceder a mi plata a la AFP, a pedirles prestado y me prestan mi plata a un mayor interés y me cagan. A 10 veces el interés, y que lo que pasa es que finalmente tú te endeudas y cuando te sobreendeudas pasas a ser casi un esclavo del sistema porque con esas tasas de interés es imposible pagar. Exacto. Perdón, ¿y por qué 4% de interés? Porque se asume que son empresas libres de riesgo y por lo tanto se le puede prestar a bajo monto, pero realmente nosotros antes, las 2 primeras décadas, las AFP rentaron 20% en promedio porque prestaban abonos de empresas, invertían en carretera, invertían en el metro, invertían en obras que realmente nos beneficiaba a todos los chilenos. Hoy en día se transformó en un tema especulativo. ¿Por qué? Porque el 2008 ahora ellos pagan comisiones por tradear, por comprar y vender acciones. Entonces, finalmente a la AFP le conviene que entre más se compra y se vende, más comisión queda para ellos. Pero Gino, ya, vemos cómo está el sistema, vemos la cantidad de fondos que hay, vemos que a partir del 2015 los que somos trabajadores independientes también vamos a tener que imponernos obligatoriamente. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar para en 30 años más finalmente poder tener una pensión dentro de lo que nosotros esperamos y que nos alcance para pagar los remedios por último? Mira, acá la única llave del sistema es que tú tienes que empoderarte. Y para eso tú tienes que pedir la clave web y la clave de seguridad en tu AFP. Tú teniendo esas 2 claves que te van a decir, no se las puedo pasar, te van a dar 500 excusas. ¿Pero por qué te van a dar excusas si son mis claves? Pero las tienes que exigir. Cuando tú tienes esas claves, tú pasas a tener el poder de tus fondos. Y si tú decides, ¿sabes qué? Prefiero no especular e ir al fondo E y que mis fondos estén resguardados, pero están en Chile resguardados, tú puedes tomar esa decisión y la AFP tiene que obedecer. Ahora, es el único escenario en que tú lo haces que ellos te obedezcan. ¿Puede haber una fuga, mayoritaria de personas que están en el sistema de las AFP y que se vayan al fondo E? A propósito de todo lo que estamos hablando y a propósito de todos los cambios que se han generado y por supuesto toda la prensa que se ha producido a propósito de lo poco o lo relativamente bajo de la jubilación para las personas que se pensionan? A ver, eso puede ocurrir y los datos duros hablan que antes había 1 millón de millones de pesos en el fondo E. Para la crisis del 2008 la gente tomó conciencia porque perdió mucho y aumentó a 4 millones de millones y ahora ya se están cambiando 10 millones de pesos. Entonces esto está aumentando exponencialmente. Nosotros con la tecnología nos podemos comunicar en forma instantánea y dar esta información que antes la manejaban unos pocos. Claro. Entonces, claro, todos los ministros que salían diciendo no, hay que quedarse en el fondo A y que uno recupera las pérdidas en el largo plazo, hay que preguntarle, ¿y usted se refugió? Porque lo más probable es que los ministros o los presidentes de la asociación de la AFP se refugiaron en el después de la crisis lo que te decían es que si tú estabas en el fondo A, si te cambiabas al fondo E ibas a perder mucho más que seguir en el fondo A largo plazo. Es el cuento que te mandan. Ese es el cuento, pero el tema es cuando vienen eventos de crisis, claro, tú puedes perder un 2%, un 4%, ok, es tolerable. Pero perder un 35% del esfuerzo de toda tu vida... De tu plata, de tu trabajo. Y el esfuerzo de toda tu vida, por eso las jubilaciones cayeron. Si es que ellos no hubiesen hecho el cambio normativo del 2002, nunca se hubiese traspasado el riesgo a las personas. Y ahí nos hicieron la técnica de la ranita y en 2008 todos perdimos y perdimos en grandes proporciones. Ahora, el concepto de las comisiones. ¿Y por qué te hacía la pregunta de la fuga? ¿Existe la posibilidad que las AFP, que por ejemplo manejan el fondo A y el fondo B, que hay mucho, digamos, de inversión afuera, ¿no es verdad? Sí. Se invierte afuera y ahí está el riesgo, en fin. Bueno, como esa plata o esa gente va a estar más en los fondos que no hay un riesgo asociado, sino que renta fija, te pueden de alguna manera hacer la pérdida de ellos, cobrándote comisiones, aumentándote las comisiones. Es que las comisiones lo que son respecto a tu sueldo, no respecto a lo ahorrado, en la cuenta obligatoria. Sí, en la cuenta 2, que es una cuenta de ahorro, y en el APB, ellos cobran un porcentaje de comisión. ¿Y dónde podrían ellos hacer la pérdida de tu cambio?
En los valores cuotas. Es decir, nosotros presentamos oficialmente, y está en el YouTube, en el Senado, todos los antecedentes por los cuales la Superintendencia de Pensiones le presentamos de que los valores cuotas podrían tener inconsistencia. ¿Sabes las respuestas que nos dieron? Nosotros los calculamos y los calculamos bien. Bueno, segunda carta, les pedimos que nos dieran todo el detalle de las inversiones para la crisis del 2008. Nos dijeron no, y por ley de transparencia, y se negaron en base a un resquicio de que pedían mayores detalles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una superintendencia que debería estar protegiéndonos a todos los chilenos no quiere brindar información, ¿por qué? Para poder tomar la decisión correcta. Lógico. Para ya ir terminando y cerrando, te quiero preguntar finalmente, si yo tengo 580.000 pesos brutos gano durante mi vida, finalmente cuando me jubilo, ¿mi pensión entonces va a ser de 150.000 pesos brutos? Sí. Mira, lo que pasa es que obviamente que depende si te descuentan después del 7% de salud, pero es que eso es la letra chica, en algunos casos sí, en otros casos no. Pero para allá a la mano. Exactamente. Entonces, o depende de tu tasa de impuesto. Hay gente que claro, puede ser un tercio de Pero tú la cifra que nos entregaba era 6 de cada 10 chilenos finalmente van a recibir esto de pensión. Esa no la planteé yo, la planteó un consejero del Banco Central, Joaquín Vial. Sí, Joaquín Vial. Entonces, estas no son cifras que estén sacadas de un sombrero, son cifras oficiales. O sea, vamos a tener una tercera edad con muy pocos recursos. Es decir, sin sueldo mínimo siquiera. Es decir, ni siquiera va a alcanzar el sueldo mínimo y con gasto suficiente. Y adicionalmente, no sé, la jubilación en el año 2010, los fondos se recuperaron, crecieron, no sé, más de un 20%. ¿Y sabes qué es lo que pasó con las jubilaciones de las personas? Cayeron un 14%. ¿Por qué? No. Porque la superintendencia le bajó la tasa a futuro y adicionalmente asumió que las personas iban a vivir más de 105 años. Gino, te pasaste, de verdad, te queremos más agradecer. de 105 años, ¿ah? Te queremos agradecer porque nos explicaste clarito un tema que de verdad nos preocupa y vamos a seguir hablando por supuesto. Y a don Víctor, que lo... Gracias, don Víctor. Bravo. Quedó impactado don Víctor, quedó preocupado también ahí. Y a todos muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana con Mañanero, efectivamente. No se pierdan Intrusos, que viene excelente, como siempre. Nos vemos mañana. Gracias.